Muy buenos días, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero honor y un privilegio trabajar con ustedes. Así que realmente desde lo más profundo de mi corazón, pues les doy la más cordial bienvenida y les deseo el mejor de los éxitos, tanto en las actividades que tenemos planificadas para el día de hoy en la asignatura, como en las otras que ustedes tienen a lo largo de la formación profesional, ¿no? Me voy a permitir entonces registrar la lista, por favor, para de esa manera ir avanzando y luego vemos la planificación de la asignatura, ¿no? Bien, entonces me hacen la fineza de prender la camarita. Abad Mónica. Abad Mónica. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está mi estimada Mónica? Bienvenida, muy buenos días. Arias Cristina. Arias Cristina. Arias Buenos Cristina. días, Inge, ¿Cómo está mi estimada presente. Cristina? Muy buenos días, bienvenida. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Doris, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Burneo Luis. Burneo Luis. Burneo Luis. Bueno. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Presente, ingeniero. Buenos días. A Isaac acá. Bienvenido, Isaac. Buenos días. Cabrera David. Cabrera David. Presente. ¿Cómo está, mi estimado David? Buenos días. Bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, Campos Marisol. ¿Cómo está, mi estimado Marisol? Buenos días. Bienvenida. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Castillo Cati. Castillo Cati. Castillo Cati. Celi Lady. Celi Lady. Celi Lady. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Leslie. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Leslie? Buenos días. Buenos días, Bienvenida. Qué gusto ingeniero. saludarla. Presente. Espinosa Evelyn. Buenos días, Espinosa. Inge, ¿Cómo está, mi presente. estimada Evelyn? Buenos días. Bienvenida. Qué gusto saludarla. González Blanca. González Blanca. Buenos días, Blanca. Bienvenida. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, presente. Blanca? Buenos días. Guamán Alonso. Guamán Buenos días, Alonso. ingeniero. Presente. ¿Cómo está, mi estimado Alonso? Muy buenos días. Bienvenido. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo Presente. está, mi estimado Marco? Buenos días. Bienvenido. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Buenos días, ingeniero. Buenos días, bienvenida. Jaramillo Yuri. Jaramillo Buenos días, ingeniero. Yuri. ¿Cómo está, mi estimada Buenos Yuri? días, Buenos días, qué presente. gusto saludarla. Bienvenida. Jiménez José. Jiménez José. Buenos días, ¿Cómo ingeniero, está, mi estimado presente. José? Buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo que hace con nosotros. Ordóñez Clever. Ordóñez Clever. Ordóñez Clever. Orellana Noé. Orellana Noé. Orellana Noé. ¿Cómo está, mi estimado Noé? Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Presente. Orellana Jessica. ¿Cómo está, mi Presente. estimada Buenos días. Jessica? Muy buenos días, bienvenida. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Riategui César. Riategui César. Riategui César. Bueno. Robalino Allison. Robalino Allison. Buenos días. Hola, mi estimada Allison. Buenos días, bienvenida. Sánchez Cati. Sánchez Cati. Sánchez Cati. Sánchez Cati. Tapia Marlon. Tapia Marlon. Presente, ingeniero, muy buenos días. Marlon, buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Buenos días, ¿Cómo está, Inge, mi estimada presente. Maribel? Buenos días, bienvenida. Vaca Jason. Vaca. Buenos días, Inge, ¿Cómo presente. está, mi estimado Jason? Buenos días, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Vivanco y Elena. Vivanco y Elena. Presente, Inge. ¿Cómo está, mi estimada Elena? Buenos días, bienvenida, felicitaciones. Presente. Fue la que primerita llegó al aula. Desde el Chiriculapo, dijo directamente aterrizó acá. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Zapata Alex. Zapata Alex. Zapata Alex y Shingre William. Shingre William. Shingre William, repito. Burneo Luis. Burneo Luis. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Castillo Cati.
Castillo Katy. Buenos días, ¿Cómo está, ingeniero. mi estimada Katy? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Celi Lady. Celi Lady. Ordóñez Clever. Ordóñez Clever. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Riategui César. Riategui César. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado César? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Sánchez Katy. Sánchez Katy. ¿Cómo está, Presente, Katy? ingeniero. Buenos Buenos días, días. bienvenida, qué gusto saludarla. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Zapata Alex. Zapata Alex. Y finalmente Shingre William. Muy bien. Bien, permítanme una vez más, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, saludarlos, darles la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un gusto trabajar con ustedes. Vamos entonces a revisar la planificación académica de la asignatura para que ustedes conozcan. Empiezo en primer lugar agradeciendo a Katy, presidenta del curso, por la colaboración que me ha brindado en esta semana de manera tan eficiente y tan desinteresada. Así que mi especial agradecimiento a Katy. Me hizo la fineza de hacerme llegar las actas suscritas por ella, firmada por ustedes. A mí siempre me enseñaron a agradecer y me dijeron que la gratitud es el don más noble que podemos tener los seres humanos. Así que, Katy, muchísimas gracias. Le voy a seguir molestando, le voy a seguir realmente rogando que me ayuden en la colaboración. Y a propósito de ello, las actas ya están subidas. Entonces necesitan visitarla el acta tanto de la asignatura de proyectos como de la asignatura de resolución para que puedan leerla, puedan visitarla y puedan realmente tener conocimiento de aquello. Entonces eso está pendiente. Otra cuestión que ya está en la asignatura, están subidas ya las tareas. La primera tarea que está relacionada con los datos personales y contestación de preguntas que voy a dar el día de hoy. Por favor, revisen las fechas tanto de apertura como de cierre de la plataforma, ¿no? Recuerden que son sistemas informáticos que prácticamente uno no los puede controlar, así como se abren automáticamente, se cierran también. Entonces, por favor, les ruego de la manera más respetuosa y comedida que estén visitando la página para que de esa manera puedan presentar a tiempo los trabajos. En el caso de la tarea de datos personales, que es una tarea de carácter individual, por favor, tienen que mandar o subir a la plataforma en un archivo en Word. En Word, por favor, no en PDF, en Word, porque el PDF demora mucho tiempo en abrirse. Y recuerden que estamos trabajando sincrónicamente en la página EVA de la universidad, más de 10,000 estudiantes, de tal manera que se vuelve muy pesado. Entonces, en un archivo en Word y ponen el primer apellido y el primer nombre de ustedes. Está explicado con lujo de detalles en la tarea. Incluso me he tomado el atrevimiento de tomar el nombre de Mónica, a quien le pido disculpas. Por ejemplo, tiene que decir el archivo Abad Mónica. Solo eso, basta. Nada, porque son unos nombres larguísimos, verán. Cuando ponen nombres muy largos, no hay cómo abrir el fichero. Entonces, por favor, su primer apellido, su primer nombre en mayúscula y lo suben a la página. Asegúrense de dar un clic para subir, no subir como borrador. ¿Se acuerdan que en el ciclo anterior los borradores no le llegan al docente y por lo tanto no hay cómo calificarlos? Entonces, tengan cuidado con aquello en tratar de subir realmente la tarea para poder ser calificado. Tenemos la siguiente tarea que va a ser, en cambio, el día de hoy, que una vez la voy a explicar, ¿no? No sé si ya bajaron el documento guía. El documento guía lo he preparado exclusivamente para ustedes y tiene que ver con la asignatura de resolución de conflictos. Ahí también he subido otra información que podría ser adicional. Entonces, vamos a analizar para la siguiente clase, vamos a analizar el documento número 1 o el tema número 1 que dice elementos fundamentales de los conflictos sociales. Entonces, el tema se llama elementos fundamentales de los conflictos sociales. Recuerden que ya les di un formato de cómo presentar las carátulas. Entonces, donde dice tema, le ponen tema 1 y le ponen elementos fundamentales de los conflictos sociales. Pero este tema, para que no tengan que analizar mucho, lo vamos a dividir en dos subtemas. El primer subtema va a ser para el grupo 1 y para el grupo 2. El segundo subtema va a ser para el grupo 3 y el grupo 4. Y el grupo 5, en cambio, va a hacer 10 conclusiones del tema. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, entonces van a hacer un resumen del subtema que les tocó. Solo del subtema que les tocó, que les voy a indicar cuál es, ¿no?
Ese resumen tiene que estar presentado en 2 hojitas. Por favor, no se olviden lo que les dije, el hábito de leer. Ustedes más que nunca ahorita tienen que leer. Entonces, el resumen hay que presentarlo tipo ensayo. Solo va el título y en cada hoja 2 párrafos redactados de corrido. Ya no van títulos, subtítulos, nada, sino que pueden subrayar, pueden poner negritas, pueden poner cursiva. Entonces, el grupo 1, 2, 3 y 4 presentan un resumen. El grupo 5 presenta las conclusiones. 10 conclusiones bien contundentes y puede ser punteado, ¿no? Todos van con carátula. Entonces, para el grupo 1 y grupo número 2, ¿cuál es el subtema que le toca analizar? Lo vamos a dividir en 2 subtemas. El subtema 1 va hasta el punto 1.4 que dice elementos de los conflictos. Elementos de los conflictos. Y el segundo subtema, desde elementos de los conflictos hasta donde termina. Entonces, el grupo 1 y el grupo 2 analizan el subtema 1 y el grupo 3 y 4 el subtema 2. ¿Cómo va a ser la presentación? Todos los 4 grupos presentan un resumen del subtema que les correspondió analizar, solo con la diferencia que el grupo 1 hace una presentación de carácter magistral. Ya saben cómo se presentan láminas en PowerPoint. El grupo 2 hace una presentación de carácter gráfica, utilizando esquemas mentales, utilizando diagramas. El grupo 3 hace una presentación magistral del subtema 2 y el grupo 4 hace una presentación gráfica del subtema 2. El grupo 5 hace una presentación magistral de las conclusiones de todo el tema, 10 conclusiones. Entonces, esta tarea ya está subida en la plataforma y ahí revisarán las fechas. Está explicada con lujo de detalles. Incluso hoy me di el trabajo de ponerles hasta el día que hay que entregar y hasta la hora, ¿no? Entonces, para que no se descuiden. Y la siguiente tarea, en cambio, es participar en un forito respecto al subtema que les tocó analizar en 10 lineecitas. Ponen el criterio que ustedes tienen respecto a lo que les dejó en 10 líneas. Y también está explicado ahí cuándo se abre y cuándo se cierra el foro. Por favor, no se descuiden. Pero aquí hay una solicitud que me ha hecho Katy, parece que fue, no me acuerdo quién fue, de que algunos no pueden ingresar, a Yelena creo me dijo, que no pueden ingresar todavía a la página. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Hasta que ustedes puedan legalizar sus matrículas, por favor, escucharán, ¿verdad? Hasta que ustedes puedan legalizar sus matrículas, por favor, envíenme sus trabajos en las fechas que corresponden a mi correo, victor.eras@unl.edu.c, para que nadie se quede sin calificación. De tal manera que nadie, absolutamente nadie, se quede sin poder presentar su tarea. Entonces, repito, los que pueden ingresar a la página, suben las tareas correspondientes. Son 3, verán. Suben las tareas correspondientes entonces a la página, pero los que no pueden, entonces lo hacen enviándome a mi correo, pero de acuerdo a lo que les he señalado. Repito, datos personales, el primer apellido y el primer nombre en mayúscula en un documento en Word. El tema, en cambio, 1, hay que enviar 2 archivos de Word y PowerPoint, pero con el nombre del grupo. Por ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. De lo que hizo cada grupo, es decir, para poder calificar individualmente a cada estudiante. Y luego, los que me van a enviar al correo posiblemente no van a tener calificación, así que ahí voy a ver cómo hago para luego poderles subir la calificación al sistema para que les llegue a ustedes. Entonces, por favor, de esa manera vamos a trabajar. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? Inge, disculpe, ¿podría repetir los subtemas? Es que ya, se me los subtemas. entrecortó el internet y no le escuché Ya, esa partecita. claro, Blanca. A ver, el subtema 1 va desde el 1.1, digamos, sería hasta el 1.3, ¿sí? Y el subtema 2 va de 1.4 hasta el final. Entonces, miren, son poquitos míos para que puedan analizar, pero puedan entender. Tiene que ser un resumen hecho tipo ensayo. Solo ponemos el título o del subtítulo y hacemos de corrido 2 párrafos en cada página, no haciendo transcripción, sino que leyendo y tratando de interpretar. La idea es de que realmente hay un tiempo prudencial para presentar las tareas, pero por favor no se confíen, no se confíen. Entonces la tarea vamos a trabajarla de esa manera. ¿Cómo están los grupos? ¿Cómo están los grupos para que ustedes conozcan? Les voy a volver a repetir. En los grupos quedamos entonces en trabajar en 3 grupos de 7 y 2 de 6. En el primer grupo están 7 estudiantes desde la señorita Abad,
hasta hasta la señorita Campos. El grupo 2, 7 estudiantes desde el señor Campo Verde hasta Alonso. El grupo 3, 7 estudiantes desde Marco hasta la señorita Jessica. Grupo 4, desde Jefferson hasta Maribel. Y el grupo 5, 6 estudiantes desde Jason hasta William. Entonces, de esa manera vamos a trabajar en los grupos. La información de todas las tareas está explicada con lujo de detalles, entonces en la página de Leo. Y todos tienen un tiempo prudencial. Yo generalmente me pongo en los zapatos del estudiante, no puedo mandar una tarea de un día para otro. No, pues hay un tiempo prudencial, pero no se confíen. No se confíen. Esta vez, estudiante, pues que no presente, lamentablemente vamos a tener que buscar otra medida, ¿no? Pero no quiero por favor que se perjudiquen. Igual los que no pueden ingresar, enviamos al correo. A ver, voy a ver si esta vez llegaron. Burneo Luis. Campo Verde Dalton. Celi Lady. Pues que le había Lady por ahí. Lady. Inge, disculpe, es que lo que pasa es que los compañeros tienen un problema para ingresar. Claro, no están Es matriculados, como creo. que no le sale la contraseña incorrecta. Yo también tuve que entrar desde mi celular porque en Katy, por Recompu favor, no puedo. envíeles de nuevo con la que usted ingresó para que puedan ingresar. En todo caso, por favor, Katy, al final que me escriban o me hagan para poder justificar, para poder avanzar un poquito porque nos estamos retrasando. ¿Estamos? Ya, ingeniero, Bien, gracias. chicos, vamos a continuar entonces el día de hoy. Vamos a realizar la presentación y el encuadre de la asignatura, pero yo ya me voy a obviar de hablar lo que di la clase anterior, porque son los mismos estudiantes relacionado con la parte motivacional. Así que quiero empezar con una imagen para que ustedes me den sus criterios, unos 2 o 3 criterios respecto a lo que observan en la imagen que les voy a presentar para poder dar inicio entonces a las actividades académicas. Si ustedes ven este cuadro, lean lo que dice ahí. ¿Cuántos cuadros observa usted dentro del rectángulo? A ver, ¿quién me dice cuántos cuadros observa dentro del rectángulo? A ver, por favor. ¿Quién se atreve? ¿Cuántos cuadros observa dentro del rectángulo? A mí se me hace que todos son rectángulos, Inge. No veo ningún cuadrado. Ya, muy bien. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién dijo? Marlon, Inge. Marlon, ya. ¿Otro criterio, por favor? ¿Otro criterio? Tomándolos a todos serían unos 5. Si es que 5, perfecto. ¿Cómo ve 5, por favor? ¿Cómo ve 5? O sea, los 4 de adentro y ¿Ya? el de afuera, el rojo. Perfecto, el borde muy rojo. bien. Un criterio más. Alguien que vea diferente de lo que vio Marlon, que dijo que él no vio ninguno. ¿Y quién fue el que vio ahorita? ¿Quién fue el que ahorita vio 5? César. César, muy bien, César. Un criterio más, a ver, de una señorita. Quiero que alguien me dé su criterio. ¿Cuántos cuadros observa dentro de aquello? A ver, ¿alguna compañera que se atreva? A ver. Inge, ¿estamos hablando solo de cuadros o de cuadrados? No, léame como lo tal? que dice ahí, Lady. ¿Cuántos ve usted? Ya. Entonces, como ahí no dice cuadrados exactamente, yo veo 7. 7. ¿Cómo ve 7, Lady? ¿Cómo ve 7? Los 4 de adentro, Ya. el de afuera, Ya, el 5. amarillo con el azul forman Ya. otro, el verde con el blanco forman otro. Ahí serían los 7. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer algunas conclusiones al respecto que están relacionadas con mi materia, que están relacionadas con la participación. Vamos sacando algunos puntos al hilo. Primero, recuerden lo que dice arriba, puntos de vista. Puntos de vista. ¿Qué es lo que pasa en la vida cotidiana? ¿Cuál es la interpretación que tiene esta imagen? En la vida cotidiana a veces no sabemos leer, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que está de moda que envían al WhatsApp palabras medias significativas y que tienen otra pronunciación. Puntos de vista, primera cuestión. Segunda cuestión, dice cuántos cuadros. Cuadros. Lady se dio cuenta, cuadros. Marlon no se dio cuenta y dijo, ingeniero, no hay ningún cuadrado. Cuadros. ¿Cuántos cuadros usted observa dentro del rectángulo? Entonces, unos dijeron, qué sé yo, observo 5. Lady dice, observo 7. Se pueden observar 9 también, cuadros. Es decir, yo puedo decir también que hay uno solo, este solito aquí, solo el que está en rojo. O puedo decir que hay 4, el amarillo, el blanco, el azul y el verde, hay 4.
¿Qué significa esto desde el punto de vista interpretativo de nuestra actitud frente a los puntos de vista que tenemos de las cosas, de la vida? Es de que en materia de puntos de vista, todo criterio es importante, por lo tanto, seamos respetuosos del criterio ajeno. Es decir, si yo sé sustentar mi criterio, prácticamente tengo que respetar el criterio de la otra persona. Por ejemplo, vamos a suponer que el que dijo, como dijo Marlon, ninguno, claro, es su criterio, ¿no? Si él lo sabe sustentar, está muy bien. El que dijo 5, está muy bien, si él lo sabe sustentar. Es decir, todo criterio es importante. Todo criterio merece respeto de parte de la otra persona. Esa es la política que vamos a seguir en mi asignatura. Es decir, en donde todos tenemos la posibilidad de poder participar, de poder intervenir. Absolutamente nadie se va realmente a reír, se va a hacer mofa, porque aquí vamos a ser respetuosos del criterio ajeno. Y me pongo yo en primera persona. Yo prácticamente soy de las personas que más termino aprendiendo a lo largo de la asignatura. Por ejemplo, creo que yo les contaba a ustedes que en el ciclo anterior una estudiante puso una imagen introductoria que le dije, ¿sabes qué? Le voy a copiar su imagen y la voy a poner de ejemplo en mis estudiantes. Decía ella, yo siempre decía que el éxito sube por las gradas, sube tiro a tiro, decía yo. Ella había puesto una imagen preciosa que decía, el éxito no sube por el ascensor, sube por las gradas. Es decir, tiro a tiro, poco a poco, grada a grada. Entonces, el punto de vista de cada cual es muy respetable. Ahora, saquemos otras conclusiones. Generalmente los que observan 4, se dice que son las personas que tienen un pensamiento lógico. Es decir, solo ven lo que todo el mundo ve. 1, 2, 3 y 4. Es decir, eso es lo que generalmente todos vemos en la vida. A veces alguien ve un defecto en una persona y todos recalcan sobre lo mismo. O generalmente alguien opina sobre un tema, dice, saben, señores, estamos opinando sobre el cambio climático. Y hay alguien que opina lo mismo y viene otro y opina de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Es decir, el criterio lógico, el pensamiento lógico. No nos salimos de ahí, no nos desencasillamos de ahí. Algunos solo intervienen por figurar, por aparentar, por impresionar, pero prácticamente todos opinan de lo mismo. Ese es el pensamiento lógico que decimos que no vemos más allá de las narices. Pero en cambio el que ve 5, el que ve 7, el que ve 9, ya decimos que forma parte del pensamiento excéntrico. Es decir, aquellas personas que observan más allá de lo que ve el común denominador de los seres humanos. Ese tipo de pensamiento quiero extraer de ustedes, quiero potencializar de ustedes. Es decir, que ustedes tengan la capacidad de poder abstraerse de la realidad y de opinar incluso de otras cosas que posiblemente los demás no vemos. Pero ¿qué pasa cuando uno a veces tenga una reunión, ¿no? Y escucha que alguien tiene un criterio totalmente diferente? No sé, alguien está hablando, no sé, de vivero o lo que sea, y alguien sale con un criterio totalmente diferente. La gente inmediatamente al criterio excéntrico, al pensamiento excéntrico, dicen que es una persona que posiblemente es media chifladita, una cuestión de... No, él está viendo más allá de los demás. Yo me acuerdo que alguna vez nos decía este profesor que nos daba este curso nosotros en Alemania, decía, de repente alguien está hablando de la orientación. Y dice, saben, señores, de que la orientación norte, sur, y por ahí alguien se para y señores, saben que es fundamental considerar para poder orientar la cama donde uno duerme, ponerla de norte a sur. Y toda la gente lo va a ver y lo va a tildar de lo que ¿qué le pasa a ese tipo? Estamos hablando de orientación desde el punto de vista de ex cardinales y viene a poner del descanso. Y él decía, él tiene toda la razón, porque está demostrado desde el punto de vista de la rotación de la Tierra que la Tierra gira alrededor del Sol y por lo tanto cuando la cama está orientada de norte a sur, el cuerpo en la noche tiene un descanso reparador. Él decía, a diferencia de las personas que posiblemente tengan orientada su cama de este a oeste, giran en contra del sol y por lo tanto, generalmente uno amanece maltratado. Así que posiblemente a considerar aquello y tal vez incluso a retomar la ubicación del lugar donde descansamos. Entonces, esa es la filosofía de trabajo que vamos a manejar en la asignatura, en donde prácticamente todos los criterios son respetables. Aquí nos vamos a respetar absolutamente todos. Muy bien, como yo en la clase anterior ya hablé de la otra parte motivacional, hoy no lo voy a tomar en cuenta aquello, y me voy a referir exactamente, voy a explicar, por ahora siempre me darán un comprendido para ver si están viendo la imagen, no sé cosa que... ¿Sí están viendo, por favor? Sí, Sí, genial. Perfecto. Voy a explicar con lujo de detalles cómo se va a desarrollar la asignatura. De tal manera que ustedes conozcan. Yo siempre digo que para mí el encuadre es como cuando uno va a jugar un partido de vóley
o va a jugar un partido de fútbol o un partido de básquet. Si uno no traza las rayas, si no traza las líneas o no pone las reglas claras del juego, los jugadores comienzan a alegar. Entonces, en este momento me voy a permitir explicar con lujo de detalles qué es lo que vamos a desarrollar en la asignatura, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a acreditar. Esto es importante, verán. Fíjense, a veces uno se matricula uno en un curso y resulta ser que no sabe cómo lo van a evaluar. Y eso el estudiante no puede ser adivino, ¿no? Miren, nosotros seguimos en el ciclo anterior y a 7 meses nos dieron el curso para poder manejar el EVA. Nos dijeron que teníamos que presentar unas tareas y que nos iban a dar un certificado. Hasta el día de hoy no sabemos si aprobamos, no aprobamos. Y en el encuadre se dijo aquello. Incluso ayer pusieron un correo indicando que creo que están en trámite alguna cuestión de eso. Entonces, me voy a permitir explicar cómo se va a desarrollar la asignatura para que todos y cada uno de ustedes conozcan. En primer lugar, ustedes pertenecen al régimen 2009, ¿no? Es decir, ahora en la universidad y en la carrera de Ingeniería Forestal se están llevando dos regímenes. El régimen 2009, que son ustedes, y el régimen 2019, que fue subsionado, que fue absorbido del régimen 2013, porque ellos originalmente eran del régimen 2013. Yo les di clases de ciencito nomás a los jóvenes que van en sexto ciclo. Ellos son del régimen 2013. Entonces, ustedes son del régimen 2009 y por lo tanto me voy a poner a explicar cómo a mí me gusta trabajar. Yo soy un convencido, yo soy realmente un apasionado de dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la planificación y el orden. Y quisiera que mis estudiantes lo hagan filosofía de vida, filosofía de trabajo, hagan carne de su carne la planificación y el orden como dos principios básicos. Yo particularmente considero de que somos países subdesarrollados porque justamente no practicamos estos dos elementos, la planificación y el orden. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno se planifica, el cerebro prácticamente cede a todo. Si uno tiene clases de mañana, tarde, inglés de noche, computación, educación física, uno prácticamente se da abasto para todo. El cerebro realmente es muy elástico, es muy dúctil. Pero si yo no me planifico, lo más sencillo se vuelve muy complicado. Primera cuestión. Y si a eso le sumo el orden que yo pueda tener en las cosas, el éxito está asegurado. Recuerden que decíamos que el éxito depende de tres cuestiones fundamentales: del conocimiento, del esfuerzo y de las actividades. Eso es fundamental. Por lo tanto, entonces, para que ustedes sepan, ustedes todavía tienen sus nombres de los ciclos. El ciclo 9 de ustedes se llama Manejo Hidrológico, Forestal y Social de Cuencas Hidrográficas. La materia se llama así, la asignatura tiene un nombre bastante largo, pero así está. Se llama Resolución de Conflictos y Estrategias de Negociación de Proyectos. Estos datos hay que ponerlos en la carátula, que ya les indiqué también ese día, el modelo de carátula de cómo hay que presentar las tareas, aparte de la fecha de asignación de la tarea y la fecha de entrega. Los que me traigan al correo igual tienen que poner los datos de la asignación y la fecha de entrega de la tarea. Así se llama la asignatura. Veamos un poco la información académica de la asignatura. Como ustedes pertenecen al régimen 2009, por lo tanto, la duración de sus ciclos todavía tiene 20 semanas. Los jóvenes que están en el régimen 2019, ya los ciclos de ellos duran 16 semanas. Esa es la razón por la cual ellos terminan más pronto. Iniciamos el 22 de octubre, que es el día de hoy, y si Dios lo permite, estamos terminando el 25 de marzo del 2021, porque el 26 de marzo termina el ciclo académico. Tenemos 40 horas, 20 días, y en buena hora que tenemos los días jueves, 2 horas por día. Vamos a tener de 10:30 a 2:30 y vamos a dar unos 10 minutitos de gracia. No sé si Katy como presidente, ¿está de acuerdo que tengan 10 minutos de gracia o empezamos a las 10:30? Estamos en el encuadre, ¿verdad? Estamos poniéndonos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces vamos a dar 10 minutitos de gracia para poder empezar, para que nadie se atrase. Pero en el supuesto que alguien tenga dificultades por el sistema, por el internet, eso uno no puede realmente hacer nada. Eso es algo, una tecnología que uno no puede hacer nada. Por favor, si alguien tiene problemas, no pudo llegar a tiempo, pero me escriben después de la clase al WhatsApp y me justifican por qué no asistieron, para poderles justificar la falta, porque tampoco es justo que se queden con falta porque, qué sé yo, el sistema no les permitió ingresar o porque se les cayó el internet. Así que eso va a ser una norma de conducta. Bueno, ustedes conocen que a mí me gusta que me pongan mis dos nombres, mis dos apellidos, particularmente pues el apellido de la mamacita es lo más sagrado, porque gracias a ella vinimos al mundo, nos alojó 9 meses en su vientre y por lo tanto es de fundamental importancia tener el apellido de la mamá. Días que no se van a lograr en este primer ciclo, para que ustedes conozcan, ya les expliqué ese día, 19 y 20 de octubre, porque hay este curso que hubo ya de inducción. El 2 de noviembre ya ahí miren un feriado, para que sepan por si acaso. Ya tienen el feriado, que es el Día de los Difuntos, el 3, que es la Independencia de Cuenca, después viene el miércoles 18 de noviembre, que es la Independencia de Loja. Todos estos datos están en el acta, ¿verdad? Ustedes revisan, todo esto está en el acta.
Del 21 de diciembre al 3 de enero, en cambio, que es el periodo de Navidad y Año Nuevo. Reiniciamos las actividades el 4 de enero del 2021, si Diosito así lo permite. Del 22 al 26 de febrero está previsto, de acuerdo a la planificación del calendario académico de la universidad, está previsto realizarse la Semana del Estudiante, y para lo cual, pues si se llega a dar, hay que tratar de complementar con trabajos autónomos. Otro feriado, 15 de febrero, carnaval. 16 de febrero, segundo día de carnaval. En buena hora quedarse en la asignatura no toca, pero para que lo consideren en otras asignaturas. Del 8 de febrero al miércoles 24 de febrero del 2021, miren, ya es la evaluación del desempeño docente para el régimen 2019. Luego la consignación de calificaciones de fin de ciclo para los del régimen 2019 del 1 de marzo al 5 de marzo y las evaluaciones de recuperación para el régimen 2019 del 8 de marzo al 12 de marzo. Para ustedes, ¿cuándo? En cambio, para el régimen 2019, la evaluación del desempeño docente es del 8 de marzo al 21 de marzo del 2021. La consignación de calificaciones para ustedes del 29 de marzo al 1 de abril del 2021 y del 5 de abril al 9 de abril la evaluación de recuperación para los estudiantes que posiblemente no alcancen la nota. En mi caso, yo creo que no ha de haber ningún problema, ninguna dificultad si cumplimos todas las actividades que ustedes mismos las van realizando, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, en el mes de abril prácticamente ya son estudiantes de noveno ciclo y los veo ya indilgándose, apuntando a lo que podría ser su graduación en el 10º ciclo. Imagínense ya apuntándose a lo que podría ser ya su proceso de titulación. Miren cómo pasa el tiempo. Ustedes recién, que se yo, en este ciclo le estarán pensando hacer la despedida a los de 10º, igual les decía a los de 10º el año anterior, el otro ciclo estarán haciendo a ustedes ya la despedida. El tiempo es inexorable, el tiempo pasa muy rápido. En buena hora que en la asignatura no tenemos días de descanso, en este caso, contemplados dentro de los días de feriados, pero en el supuesto que hubiera algún permiso, por favor tratemos de hacerlo por escrito, o en el supuesto que yo tuviera algún inconveniente, hacemos un trabajito autónomo para de esa manera no descuidar. Verán que tenemos apenas 2 horitas por semana y créanlo que es un tiempo muy limitado. Yo veo que hay otras asignaturas en los otros regímenes, no sé ustedes, que tienen 6, 7, 8 horas semanales. Bueno, ahí se puede planificar cosas de mejor manera, ¿no? Pero eso tampoco va a ser un pretexto para no hacer la asignatura de la mejor manera. Todo está planificado para que realmente poder cumplir todos los contenidos. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? Los parámetros de evaluación que están vigentes en la facultad dicen participación 20%, 2 puntos, los informes 40%, 4 puntos, y los exámenes 40%, 4 puntos. En total hacen una sumatoria del 100% que vendrían a ser 10 puntos. Entonces, para que ustedes lo conozcan, para que ustedes lo sepan de antemano. Miren, uno cuando va a un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo primero que quiere conocer es realmente cómo lo van a evaluar. Ahora, ¿cómo los evalúo yo? Yo generalmente considero, para mi modesta manera de pensar, de que la asistencia a clase es de fundamental importancia, porque de alguna manera pues no es justo que un estudiante que haya asistido todas sus clases sin faltar absolutamente a ninguna, prácticamente se perjudique. Por eso damos el 10% un punto, otro el 10% se complementa con la participación y luego el 40% y el 40% para los informes y los exámenes. Pero de esto no significa que los vaya a perjudicar a los estudiantes que no pueden ingresar por problemas de tecnología. No, si me justifican a tiempo, ¿no? Porque no pudieron ingresar, tampoco se van a perjudicar en la calificación de asistencia. No sería justo, pues, ¿no? Que un estudiante, imagínense, que está en un ciclo totalmente inaccesible y no puede comunicarse al interés, se quede sin calificación. No puede ser, no puede ser. Lo que sí les pido, por favor, eso sí, terminada la clase y no pudieron conectarse, me escriben para yo poderles justificar la falta y de esa manera no subir al sistema. ¿Cómo se hace la acreditación de la asignatura? Usted está trabajando por créditos, el número de horas es 16 horas un crédito, la asignatura como tiene 40 horas, en total tiene 3 créditos, la asignatura es de aprobación independiente y obligatoria y se requiere, recién estábamos hablando con Yelena respecto a los problemas que tienen en las asignaturas que han pasado por segunda o tercera matrícula, aquí requieren, no se olviden, verán, 7 puntos para aprobar y 80% de asistencia como mínimo a clase. Aquí tomarán en cuenta, verán, algunos realmente, miren, en 40 horas, con 8 horas, 4 por 2, 8. Con 8 horas que se falte, prácticamente ya van a tener problemas en la asistencia, verán. No es que son apenas 40 horas. El 20% que sería permitido para poder faltar, o sea, con 8 horas prácticamente ustedes ya estarían complicados. Entonces tomarán en cuenta la asistencia y eso en todas las asignaturas. Esto es un poco para lo que ustedes ya conocen respecto a
requisito que se requiere para presentarse a la evaluación de recuperación. A ustedes no les explico mucho porque ustedes ya saben, pero de alguna manera, pues de manera general les indico que para poder dar el examen de recuperación necesitan haber aprobado mínimo el 80% de los créditos, de las horas o de las semanas o de las asignaturas como tengan ustedes, es decir, haber reprobado solo el 20%, no tener una tercera matrícula y haber asistido mínimo al 80% de este. Esto les explico con más detalle a los estudiantes de primer ciclo, ustedes ya conocen esta cuestión. ¿Cuáles son las reglas de comportamiento? Yo siempre digo que para mí la puntualidad es uno de los valores más grandes que puede tener el ser humano por el respeto a los demás. ¿Por qué? Porque el tiempo de ustedes no es mi tiempo, ¿no? Miren, por ejemplo, muchos estudiantes, por ejemplo, Yelena se comunica desde Yamana, ¿verdad? Y llega prontísimo al aula. Pero hay otros también que están dejando de hacer todo por venir. La puntualidad es sinónimo de respeto, de consideración por el otro. Porque el tiempo de ustedes, pues lamentablemente no es mi tiempo. Yo no puedo disponer del tiempo de ustedes. Como tampoco mi tiempo es tiempo de ustedes y no lo pueden disponer. Es decir, el tiempo es ajeno, es sagrado. Y aprendamos realmente desde la universidad a ser puntuales. A mí me da mucha pena ver a veces que uno va a una reunión y prácticamente los que organizan llegan atrasados. Entonces, la puntualidad es de fundamental importancia y por eso incluso yo la considero como parte de la calificación en la asistencia a clase. Esto es importante, miren, decíamos los valores que se han perdido, el saber saludar, el saber realmente tener un comportamiento adecuado en el aula, ¿no? No porque estamos en el aula virtual, ¿verdad? Significa que vive el Ecuador, ¿no? Vamos a poner de práctica lo que decía Henry Ford. Calidad es hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Y ustedes, aún más que nunca, ustedes, yo decía que están en un punto clave, crucial, lindo de la asignatura, en donde debe mover los, en este caso, responsabilidades, intereses personales, ¿verdad? Por eso el respeto al criterio ajeno es de fundamental importancia. Si alguien, qué sé yo, no puede ingresar al aula, si sea virtual, verán, nosotros tenemos la posibilidad de ver quién sale y quién entra, ingresamos inmediatamente. La participación es de fundamental importancia. El respeto por el criterio ajeno, ya vimos en los puntos de vista, ¿no? Es decir, todos no podemos pensar de la misma manera. Somos, qué sé yo, criaturas diferentes. Algunos dicen, cuando se hicieron, rompieron el molde. Fíjense que ni los hermanos somos iguales. Entonces, importante realmente el respeto al criterio ajeno. Se ve feo masticar chicle, ¿no? Además que es una mala costumbre, se dañan las calzas, se daña la dentadura y con esta crisis tan cara que está, complicado. Yo no puedo controlarlos en el celular. Aquí puede estar cada cual mensajeando, chateando en diferentes sitios, pero ya los mueve el interés personal. Es decir, en estudiantes de noveno ciclo y en todos los estudiantes deberían movernos intereses personales. Entonces ya depende de cada cual. Todos esos elementos yo los considero para luego poder presentar la calificación y por eso quería consultarle a Katy. Katy, por favor, ¿usted cree que aparte de los 33 vengan otros estudiantes? Creo que ya no, ¿no es cierto? Para poder imprimir mis listas. No creo, Inge, No porque creo, ¿no es cierto? nadie Ya. más me ha avisado. Perfecto, perfecto. Entonces, con el criterio de Katy, voy a ver si ya imprimo el control, porque llevo una libretita de control de todos y cada uno de ustedes. Ustedes van a decir, no, no porque sea virtual, significa que yo no voy a dar la misma responsabilidad y la misma seriedad que siempre he dado a las asignaturas. ¿Cómo vamos a desarrollar las actividades académicas? Generalmente, yo practico una filosofía de trabajo desde el punto de vista académico que la practica mucho Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño, en donde él dice que se debe trabajar con libertad, con responsabilidad. ¿Qué quiere decir aquello? Es decir, me muevo por mis intereses, me muevo realmente por mis necesidades y ustedes en este momento deben moverlos aquello. Es decir, a mí no me pueden estar atrás mío un estudiante de noveno ciclo indicándole que participe, que no participe. Ya es responsabilidad de cada cual. Yo generalmente sigo el método científico. El método científico generalmente se basa en tres cualidades fundamentales, lo vamos a ir viendo en la materia de proyectos. El método científico primero se basa en la observación, segundo se basa en la experimentación y en función de aquello se dictan conclusiones. Yo generalmente me gusta ir como el método científico, es decir, de lo general a lo particular, de lo ancho a lo angosto, o de lo grande a lo pequeño, o de lo macro a lo micro. El método científico se compara a la ley del embudo, ¿verdad? De lo ancho a lo angostito. Entonces, yo voy desarrollando algunas conferencias de carácter magistral en PowerPoint que voy a desarrollar de lo general a lo particular para ampliar las temáticas que vayamos a analizar. Yo soy un convencido que el profesor tiene que explicar, o sea, uno no puede dar de consulta todo, ¿no? Si no, pues de lo contrario, el profesor ya se convertiría en un profesor a distancia, un profesor ausente. El profesor tiene que explicar y cada uno de los contenidos los vamos a explicar. El documento guía que ya les indiqué, incluso ya les asigné un trabajito, traten de conseguir un resaltador, porque si toca hacer
si toca hacer resúmenes tipo ensayo, necesito leer. Y generalmente, miren, en este tipo de educación en la que estamos, generalmente hay dos formas de poderse conectar. De forma sincrónica, o algunos dicen síncrona, dicen, que es cuando transmitimos en vivo, cuando estamos realmente, en este caso, en una transmisión virtual en vivo, en tiempo real. Eso es sincrónico. Y asincrónico es cuando los estudiantes luego comienzan a trabajar en cada una de las actividades autónomas. Entonces necesitan un resaltadorcito, no para trazar como broche a todos, no para resaltar lo más importante. Vamos a trabajar en los 5 grupos de trabajo que ya les indiqué. Y de forma entonces autónoma vamos a trabajar de manera sincrónica en el documento guía y los resúmenes, como dije aquí, sí es importante, señores, leer, ¿verdad? Ustedes créanme que tienen la obligación ineludible, hoy más que nunca, de leer. Si no ha sido esa costumbre sana de ustedes, pues hay que comenzar la práctica. Oye, la lectura es fascinante, a mí particularmente me encanta la lectura. Hay libros que son verdaderos manjares para poder leer, ¿verdad? Entonces, alguna vez un estudiante de primer ciclo, hace unos 2 ciclos atrás, me dijo de que para poder aprender a hablar y escribir hay que saber leer. Entonces, el documento que les toque hacer a ustedes cada tema, cada subtema, tiene máximo 2 hojitas, tipo ensayo, 2 párrafos por cada hoja, ¿no? Y luego hay que presentarlo en Word y PowerPoint. Ya dije el nombre de los archivos, en el caso de personales, con el primer apellido, el primer nombre en mayúscula. Y en el caso de los grupales, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 en mayúscula y subimos los 2 archivos en Word y PowerPoint con el nombre del grupo, por favor, en PowerPoint, en PowerPoint. De esos trabajos hay que hacer exposiciones magistrales y gráficas, como lo van a hacer en la próxima semana, en un tiempo de 10 minutos, sin leer textualmente, considerando las 14 normas que dijimos la clase anterior para hacer láminas de PowerPoint, y todo esto es calificado. El resumen vale 4 puntos y la exposición vale 2 puntos. ¿Quién va labrando la calificación? Ustedes. Yo lo único después solo sumo, saco un promedio y es la calificación de ustedes. Yo no les pongo la nota, sino que la nota se la van poniendo ustedes. Luego, generalmente en el documento guía están esbozados 5 prácticas. 5 trabajos prácticos vamos a hacer como producto de la asignatura. Cada uno de los trabajos están explicados y los voy a explicar correctamente en la plataforma. Yo todos los trabajos los explico a detalle para que ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, porque créanme, lo que más odio en mi vida es que a uno no le expliquen. El estudiante pues no es mago, no tiene una esfera de cristal para saber adivinar qué es lo que quiere el profesor. Entonces vamos a hacer 5 prácticas, pero desde la práctica 3 y la práctica 4 es básica para poder desarrollar luego una dramatización de un conflicto socioambiental. La práctica 3 va a ser la base para poder elaborar una dramatización de un conflicto socioambiental en el cual van a participar todos los grupos de trabajo, es decir, los 5 grupos de trabajo. Para poder hacer las prácticas, yo les recomiendo que elijan un problema socioambiental que puede estar ubicado en una cuenca hidrográfica, en una comunidad, pero que sea de carácter real y que sea de carácter accesible. Porque en función de aquello, en función de seleccionen bien el lugar, verán. Porque prácticamente ese lugar va a servir para hacer las 4 prácticas. Porque la quinta está relacionada, en cambio, con un estudio de caso que vamos a hacer sobre proceso de negociación de proyectos. Entonces, vamos a realizar 5 prácticas en la asignatura. El informe técnico para la dramatización debe ser elaborado de un solo conflicto. Es decir, tenemos ahorita 5 grupos y van a haber 5 conflictos socioambientales en una cuenca o en una comunidad. Es decir, cada vez vamos a trabajar con eso. Pero ya el informe técnico, es decir, la ponencia para la dramatización, vamos a elegir de los 5, uno, el que sea más asequible para conseguir la información, etcétera, etcétera. Y de ese conflicto socioambiental seleccionado de los 5, vamos a elaborar el informe técnico para poderlo presentar luego en la dramatización que va a constituir la práctica número 4. Todas las prácticas hay que presentarlas en impreso y en digital, tanto en Word y PowerPoint. Pero la práctica 4 tiene una connotación muy especial porque va a ser una ponencia, va a ser una propuesta que van a hacer ustedes en base al análisis de lo que vamos a ver en la asignatura, en los contenidos. Generalmente en un conflicto socioambiental intervienen diferentes actores. Actores que pueden ser primarios, actores secundarios y actores interesados. Solo vamos a analizar esos 3 tipos de actores en cada uno de los sitios que elijan en cada comunidad donde se va a hacer el análisis del conflicto socioambiental. Entonces, de los 5 para la dramatización dejamos en 1.
Y esa propuesta de la dramatización que va a ser de todo el curso, entonces ese va a ser equivalente a la prueba número 3. ¿Están de acuerdo o quieren que les tome un examen final? A ver, estamos en el encuadre, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. ¿Están de acuerdo entonces Sí, que la ingeniero. ponencia, ya, la ponencia entonces para la dramatización de la práctica número 4, entonces va a constituir la prueba número 3. Esa va a ser la prueba número 3. Esa prueba tiene que ser expuesta, ya voy a indicar cómo. Para poder hacer la dramatización es algo similar a un foro, pero es un poco más avanzado. Está a otro nivel ya. Para eso necesitamos un mediador o una mediadora del conflicto socioambiental y esa persona la vamos a elegir con anticipación. Así como también los actores, es decir, del trabajo que quede ya del conflicto socioambiental para el curso, vamos a dividir la participación que va a tener el actor primario, el actor secundario y el actor interesado en el conflicto socioambiental. Y a esos actores también, a diferencia del panel foro que los seleccionamos en ese momento, los vamos a seleccionar también con anticipación, porque ellos tienen que presentar la propuesta, el punto de vista que tienen los actores primarios, los actores secundarios y los actores interesados en el conflicto socioambiental. El documento final, la ponencia, es una sola de todo el curso, en donde cada cual aporta. Por ejemplo, el curso que se va a dividir ya al final para la práctica número 4 de la dramatización en 3 grandes grupos. El grupo 1 aporta la ponencia del actor primario, del actor secundario y del actor interesado. Y con eso hacemos un solo documento que va a tener de 10 a 15 hojas, no más. Créanme lo que está comprobado científicamente que nadie lee más de 10 a 15 hojitas. Hay unos veo que hacen unos tremendos trabajos. Primero, pérdida de tiempo. Segundo, recursos, papel, árboles tumbados. 10 a 15 hojitas de lo que va a constituir la ponencia. Esa ponencia hay que presentarla en Word y PowerPoint por todo el curso y entonces constituye el tercer examen final de la asignatura. Entonces, como es hecho por todo el curso, tiene que ser hecho extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. ¿Qué debe tener el documento para la dramatización? Es decir, la propuesta, la ponencia total del curso. 10 a 15 hojitas. ¿Qué va a tener? Aquí están los puntos que vamos a analizar. Es decir, este es el informe que generalmente hace el ingeniero forestal cuando le corresponde en un momento determinado tener que actuar como mediador en un conflicto socioambiental. Uno en la vida profesional no sabe con qué problemas se van a topar. Miren ahorita el problema, por ejemplo, de lo que está pasando Allison en Yansasa, donde se cayó el puente, ¿no? Es un conflicto socioambiental. Y puede ser que en algún momento algún profesional forestal esté en ese camino y no sepa cómo hacer un informe. Entonces, la ponencia para la dramatización del conflicto socioambiental, entonces va a contener, primero, una carátula. Todos los trabajos deben tener una carátula. Este es un solo trabajo que hay que presentar todo el curso, pero luego cada estudiante lo eleva al sistema para poderle calificar. Siempre Word y PowerPoint. No se olviden de aquello, Word y PowerPoint. Luego vamos a hacer una introducción de una hojita que tenga relación con el conflicto socioambiental que finalmente ya seleccionaron de los 5 que fuimos analizando a lo largo de las siguientes anteriores tareas. Luego vamos a hacer un análisis de la situación actual del conflicto socioambiental en una hojita, no más, en una hojita. Y el número 3 es el más importante, es la descripción de cada actor involucrado en el conflicto socioambiental. A lo largo de la asignatura vamos a ver que en los conflictos socioambientales existen diferentes actores. Unos incluso son los que se van sumando en el proceso. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, se van a tomar Quito nuevamente los movimientos sociales. Y ahí hay diferentes actores. Hay actores primarios, hay actores secundarios, hay actores interesados y luego comienzan a sumar una mayor cantidad de actores. Nosotros vamos a considerar solo para la dramatización los 3 actores, primarios, secundarios e interesados. Y esa va a ser, yo diría, el corazón de la ponencia. Va a tener 5 hojas. Luego vamos a hacer una propuesta de negociación o mediación, que esta propuesta es la que la va a exponer el mediador que haga de la dramatización. 2 hojitas. Así como en el ciclo anterior, Lady siempre nos ha hecho la fineza con esa capacidad y ese talento que ella tiene de hacer de moderadora del panel foro. En cambio acá, el mediador, aparte de ser moderador, es mediador. Es decir, cuando él termina y el evento hace la exposición de la propuesta de negociación. Y esa propuesta es hecha por todo el curso en donde aportan los diferentes actores. Es decir, cómo se va a solucionar el conflicto socioambiental para de alguna manera tratar de compensar las necesidades y los intereses que tiene cada actor que participe en ese conflicto socioambiental. Las conclusiones en una hojita concreta sobre la temática, recomendaciones otra hoja y
bibliografía citada, y en los anexos se pueden incluir fotografías, expedientes, algunas, qué sé yo, situaciones que se den dando. Por ejemplo, no sé, alguien va a hacer algo sobre un conflicto socioambiental en una minería. Se puede entonces presentar fotografías para incrementar la ponencia. El trabajo práctico, en cambio, el último, el que está relacionado con el proceso de negociación. Esta es la práctica número 5. ¿No? Miren la asignatura, recuerden que se llamaba estrategias, conflictos socioambientales y estrategias de negociación de proyectos. La verdad que desde mi modesto punto de vista, la asignatura está muy mal planteada sus contenidos, porque imagínense, se habla de conflictos socioambientales y al final hay que hablar también de negociación de proyectos. Pero en todo caso, ustedes saben que uno tiene que ser obediente y tiene que cumplir lo que dice el sílabo. Y entonces vamos a hacer, para poder analizar esta temática, vamos a hacer el análisis de un estudio de caso, ¿no? Que esté directamente relacionado con un proceso de gestión y negociación de proyectos. Entonces, vamos a seleccionar, cada grupo igual va a seleccionar un proyecto que no sea muy grande y vamos a cumplir entonces con esta práctica número 5 para poder tener un informe técnico sobre cómo se dio el proceso de gestión y negociación del proyecto analizado. Entonces, eso lo vamos a hacer ya en la práctica número 5. Entonces, cada grupo selecciona un proyecto y sobre eso vamos a hacer un estudio de caso. No sé, ¿ustedes han hecho estudios de caso? Les consulto, ¿han hecho estudios de caso hasta aquí? ¿Han hecho? ¿Sobre alguna resolución de conflictos? No. Un estudio de caso de cualquier cosa, de algún estudio de un proyecto. ¿Han hecho algún estudio de caso? ¿Saben lo que es un estudio de caso? ¿Saben lo que es un estudio de caso? ¿Ah? ¿Saben o no saben? Sí, no es el análisis de, bueno, vimos algo así el ciclo pasado en conflictos. Más o menos, por ahí le vamos a dar. Miren, el análisis es un trabajo que hace un consultor, por ejemplo. A mí, miren, nosotros hemos escrito algunos artículos científicos. Escribimos un artículo científico para una universidad de Chiclayo, del Perú, se llama la Universidad del Señor del Zipán. Y justamente ayer me llega un documento en donde me mandan y me dicen que les ayude revisando un estudio de caso. Entonces yo tengo que hacer un informe de aquello, ¿no? Ese es un estudio de caso. Y eso incluso después uno en la vida profesional lo hace. Puede ser que algún profesional de usted sea consultor y le toque hacer, por ejemplo, un estudio de caso de algo que ya se ejecutó. Es decir, por decir algo, va a sonar que en la jurisdicción de Zumba, por decirlo, Lady, entonces hay, no sé, un proyecto de reforestación. Le ha hecho un documento y le mandan a ella, le dice, señorita ingeniera Lady Celi, tenga la bondad de hacerme un estudio de caso para ver cómo se dio esa ejecución de ese proyecto. Entonces, eso es más o menos un estudio de caso. Van a hacer un informe técnico de ese caso analizado que debe ser expuesto luego, asimismo hay que hacer en Word y PowerPoint. Todos los trabajos tienen que ser hechos en Word y PowerPoint. Y como es un trabajo grupal, el trabajo es el mismo, pero cada estudiante eleva por separado tanto el archivo en Word y PowerPoint. Luego tenemos cuál es el esquema del informe del estudio de caso. Por eso digo, no sé si lo hicieron así, como me estaba comentando Blanca, no sé, esto tiene más o menos un estudio de caso. Este va a ser el informe de la práctica número 5, que va a ser sobre un proyecto analizado para ver cómo se dio el proceso de gestión, de negociación, de ejecución del proyecto. Y para eso entonces vamos a considerar los siguientes elementos. Miren, esa es otra cosa que a mí no me gusta. A mí no me gusta mandar un trabajo sin saber qué es lo que mando. Si les mandan un estudio de caso, ¿cómo lo hago? Unos presentan de una manera, otros presentan de otra manera. Este es el esquema que vamos a seguir para hacer el estudio del análisis de caso. Todos los trabajos deben tener una carátula. Esto lo va a hacer cada grupo, ¿no? Eligen un proyecto, hay que elegir un proyecto que realmente tenga toda la información, que no sea muy grande. Primero una introducción donde van los antecedentes de la evaluación, la metodología que utilizaron para hacer el proyecto, un ámbito de la ampliación y las limitaciones del proyecto. Luego ya viene la descripción del proyecto, ¿no? En 2 hojitas, más o menos antecedentes, cuánto duró el proyecto, dónde fue hecho, qué mecanismos de negociación se utilizaron, los elementos del marco lógico. No sé, ustedes ya estudiaron marco lógico, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿ya han visto lo que es marco lógico? No. Bueno, vamos yo creo que en el trayecto, en este ciclo, creo que ustedes ven una asignatura que tiene que ver con proyectos productivos y van a ver algo ahí sobre marco lógico. Luego van a ver lo que es la eficiencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo que es la eficiencia y la eficacia. La eficiencia tiene que ver un poco la relación que existe entre los objetivos cumplidos y los recursos utilizados. Entonces, aquí, ¿qué vamos a utilizar? El progreso de los recursos, cómo se utilizaron bien o no utilizaron bien los recursos. Luego viene la eficacia.
En cambio, la eficacia es la relación que existe entre los resultados obtenidos y el tiempo dedicado para cumplir esa actividad. Y para eso, entonces, ¿en qué medida tuvo éxito el proyecto? ¿Se logró los objetivos? ¿Qué factores realmente limitaron a que no se dé el logro de los proyectos? Luego, un quinto punto, tenemos el impacto del proyecto, el impacto en una hojita, impactos positivos, impactos negativos, factores realmente que impidieron que se ejecute ese proyecto. Luego viene la viabilidad, es decir, el estudio que uno hace para ver si esa propuesta que hicieron fue viable o no fue viable. Conclusiones y recomendaciones, una hojita. Lecciones aprendidas. Este punto es importantísimo. Cuando uno hace un estudio de caso, es importante las lecciones aprendidas que de alguna manera vienen a ser lecciones que a uno le dio la ejecución de eso para no volverlo a cometer. Yo siempre digo, y por eso yo siempre les voy a decir en investigación, en la asignatura de proyectos, de que para mí la investigación es el arte de acertar y de errar. Cuando uno acierta está contentísimo, pero cuando uno erra está triste. Al contrario, uno debería realmente, cuando uno comete un error, estar alegre porque hay la posibilidad de aprender. Le deja una lección aprendida. Generalmente los logros no se obtienen muchas lecciones aprendidas. Entonces, esto va dentro de este capítulo y es importantísimo. Entonces, en base al análisis de que ustedes hagan del proyecto, sacar cuáles son las lecciones aprendidas. Bibliografía citada, de acuerdo a las normas APA, y anexos que puede ser opcional. 10 a 12 hojitas ya pasadas a limpio. No hay para qué hacer más, ¿no? No hay para qué hacer más, porque definitivamente nadie lee más de aquello y además, pues definitivamente tiene que ser un trabajo totalmente concreto. Voy a tomar 2 exámenes de opción múltiple en la plataforma EVA. El día que tome el examen, yo ya les aviso, porque tomamos con la cámara encendida, así como tomamos en el ciclo anterior, ¿no? Y entonces eso constituye exámenes de lo mismo que estamos estudiando, ¿no? De opciones múltiples, donde ahí están las respuestas, las preguntas, todo mismo. No tomo preguntas rebuscadas, ni mucho menos. Y vamos a hacer entonces que la ponencia para la dramatización sea el examen final número 3. Lógicamente, si ustedes quieren, pues no quieren, tomamos de todita la asignatura un examen final. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Sí, Entonces, está el bien. examen final va a ser la ponencia que va a presentar todo el curso respecto a la dramatización del conflicto socioambiental, que va a tener una calificación de 4 puntos. Créanme que yo hasta cierto punto, miren, no confío mucho en los exámenes. El examen no es un reflejo del rendimiento académico. El examen a veces es un reflejo de la lotería, de la suerte. Puede ser que alguien se amaneció estudiando, va al siguiente día no le salió ninguna pregunta en la que estudió y le fue sumamente mal. Y en cambio un estudiante, qué sé yo, que solo revisó así mientras veía al Chavo o la novela, estaba al siguiente día y le salen unas facilititas, sale súper bien. Eso no, para mí que ese no es el reflejo de su rendimiento académico. Entonces, por eso para mí realmente este informe técnico de la práctica número 4, que tiene que ver con la dramatización, es donde ustedes van prácticamente a poner en práctica todo lo que hemos ido analizando a lo largo de la asignatura. Y por eso entonces lo hacemos válido como el examen número 3. Entonces, el primer examen, el que lo tomamos al inicio, otro más o menos ya cerca del final, y la ponencia que va a ser presentada en una dramatización, entonces la hacemos al final ya de la asignatura. Los exámenes tienen una calificación del 40%, 4 puntos. Pero no se olviden, verán, que del informe de la dramatización tienen que subirme cada estudiante el informe de todo el curso en Word y PowerPoint para poderle calificar como prueba número 3. Los escenarios de trabajo, la aula virtual, bibliotecas virtuales, posiblemente les toque visitar la del MAE, la del MIES, donde puedan tener informes, las juntas parroquiales que tienen muchos conflictos socioambientales, y vamos a tratar de seleccionar información que nos permita realmente ir trabajando en la asignatura. ¿Cuáles son las necesidades para poder recibir la asignatura? Yo siempre digo, miren que es interesante, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, de tener los documentos a mano, ¿verdad? Bueno, yo todavía pues soy a la antigua, ¿no? A mí me gustan los textos en físico, pero a veces no hay cómo pues, tener los textos en físico, pero por lo menos siquiera los que ya pueden ingresen a la página web de la asignatura. ¿Quién ha ingresado a la página web de la asignatura? A ver. ¿Quién ha tenido la posibilidad de ingresar a la página web de la asignatura? Yo, Inge. ¿Quién es? Disculpe. Lady. Lady, muy bien, Lady. Lady ya bajó el texto guía, ¿no es cierto? Sí. Ya. Hay también un texto adicional. Entonces, por favor, necesitan tener el documento guía de la asignatura, ¿no? Otra cuestión fundamental, miren, ustedes están en un ciclo que es estratégico, ¿verdad? En donde uno prácticamente comienza ya a esbozarse, a moldearse
como futuro ingeniero e ingeniera forestal. Recuerden que son ya cuasi ingenieros forestales. Por lo tanto, es importante tener un cuadernito, ¿verdad? Cuadernito a veces sirve, hombre. No anoten en hojas sueltas. Yo les digo, les hablo con toda honestidad, pues en mi tiempo todos teníamos un cuadernito, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un cuadernito para cada materia en el colegio. En el colegio pues, era obligatorio, la universidad, ¿verdad? Yo aquí en mi cuartito de estudio todavía tengo mis cuadernitos. Por ejemplo, cuando yo daba clases de dasometría, me acuerdo, yo daba la asignatura de dasometría, tenía el cuaderno de dasometría que nos daban en dasometría 1, inventarios 2, y lo tengo aquí guardadito, verán, ejercicios incluso, es importante, verán. A veces en la vida profesional a usted, no sé, le toca cumplir un trabajo de consultoría o un trabajo en la institución donde usted está desempeñando sus funciones y no tiene ninguna guía. A veces la información que proporcionan los profesores es información bastante pertinente, rescatable y que a veces uno no la encuentra fácilmente. Yo me acuerdo cuando yo seguía la maestría de género, había una profesora que se llamaba Angelita. Oiga, tenía unos documentos que eran preciosos, ¿verdad? Yo los anillé incluso porque esa información no se encontraba. Entonces traten de hacer un cuadernito de tal manera que después en la vida profesional o en su tesis, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cómo hacer, no sé, un mapa a través de SIG o cómo, no sé, hacer propiedades de la madera o cómo hacer, no sé, las parcelas para poder determinar dominancia, abundancia en los ecosistemas. Eso no se olvida aquello, ¿verdad? Y si uno revisa, claro, en el internet está todo, ¿no? Pero a veces es medio complejo. Entonces, por favor, acostúmbrense a tener un cuadernito que les permita ir ordenando las ideas. Por favor, tengan 2 esferitos, ¿verdad? Ustedes ya van a ser ingenieros. Hoy con negro ya no se estila firmar, ¿verdad? Porque desde el punto de vista legal, la firma con color negro se asemeja a las fotocopias. Entonces hay que escribir con azul y negro, un lapicito, su portamina, un corrector, un resaltador obligatorio para que puedan realmente leer, para que puedan ver. Tampoco se trata de subrayar absolutamente todo. Entonces, miren, es importante que ustedes asuman la asignatura, y no solo la mía, todas las asignaturas con mucha responsabilidad. Les hablo con toda honestidad, uno a veces en este ciclo es cuando recién se comienza a interesar de forma personal. A veces uno de los ciclos hacia abajo todavía como que no piensa que uno va a llegar a ser ingeniero o ingeniera forestal. ¿Recuerdan lo que dijimos ese día? Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, ¿no? Ustedes son capaces, todos y cada uno de ustedes. Entonces, por favor, vayan haciendo aquello. Miren, por ejemplo, yo he visto que algunos estudiantes ya se adelantan en la tesis, por ejemplo. Es una gran cosa. Entonces, por favor, tratemos de tener este materialcito y responsabilicemos. Yo, lamentablemente, pues no los puedo controlar en este momento, a veces incluso ni presencialmente, ¿verdad? El que quiere estudiar lo hace presencial, a distancia, virtual, no sé, como quiera, como quiera. Y el que realmente quiere estudiar lo hace de la mejor manera. Pero el que no quiere estudiar, así sea presencial o sea virtual, se da modos para que sea ver de ladito el celular, ver si no le llegó algún mensaje de WhatsApp y ver aunque sea si puede poner OK, aunque sea para contestar. Eso ya es cuestión del interés que tiene cada estudiante. Y ustedes están en un sitio fundamental, sitial, crucial, en donde realmente tienen que poner toda la atención. ¿Se acuerdan que decíamos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de fundamental importancia realmente considerar 3 elementos fundamentales? A ver, ¿quién se acuerda qué eran los 3 elementos fundamentales que había que considerar para tener un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál era el número 1? Que no era conocimiento, No, esfuerzo. no, ese es el éxito. Conocimiento, esfuerzo y actividades. Para poder tener conocimiento, a ver, para uno tener realmente un proceso de enseñanza-aprendizaje que se le quede. Decíamos que dependía de 3 elementos fundamentales. ¿Cuál era? A ver. Estudiar. Era atención, motivación, Atención, y emoción. motivación y emoción. emoción. ¿Quién fue la que habló, por favor? Abigail González. Muy bien, Abigail. Felicitaciones, Abigail. Así quiero que todos participen, ¿verdad? Primera cuestión, atención. Atención. Fíjense que hoy en día prácticamente vivimos subsumidos en el celular. Yo sé que ahorita estoy sentar con el celular abierto. Estoy más que seguro. Estoy viéndolos además. Los estoy viendo. Como dice el programa ese América Viva, porque yo los veo a ustedes. Entonces, la atención es fundamental. Pero eso ya depende de cada cual, ¿no? Pero eso se evidencia cuando uno ya sale a la vida profesional, ¿no? Posiblemente alguien, no sé, le va bien. Chita, dices que él era muy dedicado. La atención es fundamental. La atención es fundamental.
El segundo elemento fundamental, la motivación. Si no hay motivación, definitivamente no estamos en nada. Y decíamos que la motivación es el Dios interno que tiene cada ser humano. Y que la motivación dependía de factores internos y externos. Los internos son los que me mueven, son los que traigo desde la casa, desde el hogar. Yo quiero graduarme, quiero escuchar esa palabra que siempre dice el ingeniero, que dice la República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables os concede el grado de ingeniera forestal. Os concede el grado de ingeniero forestal. Para eso tengo que ponerle motivación. Es decir, la motivación interna, esa motivación que la traigo desde que nací, desde que tengo uso de razón, esa que realmente no necesito a mí que me den cosas grandes para motivarme, no necesito solo motivarme el día viernes o cuando hay una fiesta o cuando me tienen que dar un dinero, no. La motivación interna es la que siempre tenemos que estarla activando. Pero la motivación va de la mano de la emoción. Y decíamos claramente que los grandes filósofos nunca han dejado la capacidad de emocionarse. Y por eso son sabios, por eso son ellos genios. Y decíamos que son genios porque son geniales, hacen cuestiones geniales. Yo les decía a ustedes de que los niños se parecen mucho a los filósofos, porque los niños siempre están preguntando, preguntan de todo, qué sé yo, se admiran de todo, se emocionan de todo. Hace un momentito estábamos conversando con Abigail y me decía que su niñito tiene 4 años. Yo le decía que tiene la misma edad que tiene mi nieto y es un huracán, pregunta de todo, cosa que uno ya se cansa, ¿y esto por qué? ¿Y esto por acá? ¿Qué color? O sea, esa es la capacidad de emoción. Hay que emocionarnos con cuestiones pequeñas. Ustedes tienen cosas inmensamente grandes, ¿verdad? Para emocionarse. La juventud, la salud, que posiblemente los viejos como yo no tenemos, ¿no? Y que envidiamos de ustedes, pero tienen otras cosas importantísimas. Están en 9º ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Yo el ciclo anterior les comentaba a los chicos de primer ciclo, cuando le estaba dando, lo están ahorita en 10º, decía, tengo cierto, a continuación clases con los de 9º, y una chica que ingeniero 9º, ya quisiera yo estar en 9º, ¿cuándo será el día que esté en 9º? Le digo, pronto, ¿verdad? Que el tiempo es inexorable, el tiempo es como prácticamente el agua que baja por debajo de un puente, usted nunca se baña con la misma agua, ¿no? Fíjese, usted está en 9º ciclo, esa es la motivación más grande, la emoción más grande que tiene. Están cerquita de graduarse, ya son cuasi ingenieros forestales. Entonces, chicos, practiquemos eso. Entonces, primero, para poder tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, decíamos entonces la atención, motivación y la emoción. Y eso entonces, si tenemos aquello, entonces se complementa con lo otro, lo que ya dijeron ustedes en antes, ¿no? Pero estamos viendo la hora de ingreso, dijimos, vamos a dar 10 minutitos para que todos puedan ingresar, para que nadie, absolutamente nadie se perjudique. Le vamos a dar 10 minutitos, por favor, es inaudito pues que piense que un estudiante, porque tal vez la red se le cayó, antes, por ejemplo, estaba dando clase a los chicos de 6º y a alguien se le cayó la señal, no, pobre, imagínense, ¿cómo? Después me dicen que no, yo, tranquila, no se preocupe, pero por favor, repórtese. Yo tampoco soy adivino, ¿no? A veces tengo que estarle rogando a la presidenta, dígale a fulano de tal que me escriba. No, tampoco indelicado, ¿no? Tampoco realmente inasertivo, ¿no? Es decir, si yo no pude ingresar a clase, pues inmediatamente escribo, ingeniero sabe de que tuve un problema, no hay ningún inconveniente, yo inmediatamente le justifico y no se perjudica en la calificación de la asistencia, ¿verdad? Pero si alguien pues pasa 2, 3 días, no escribe, pues yo asumo que él ya quiere que le asiente la falta en el sistema, pues no queda otra alternativa. Entonces, vamos a tener también ese espíritu de delicadeza, no de consideración, de decir, pues yo no estuve ingeniero en el aula porque tuve problemas con mi computadora, problemas con mi internet, pero por favor comuníquenlo a tiempo, Entonces, vamos a dar entonces esos 10 minutitos de gracia para que puedan llegar. Sería inaudito, ya digo, que considere, inhumano además, considere que alguien, porque no pudo ingresar al aula, realmente lo considere no en la participación, no en el cuerpo. Y la otra cuestión, Tim, que vamos a practicar es el espíritu de cuerpo. Esto que también se habla mucho en los militares, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu de cuerpo? En el mundo militar, ¿verdad? Yo pasé el cuartel, ¿verdad? En el mundo militar se hablar del body. El body es la persona, su alma gemela, su otro yo, que se forma delante de usted y usted detrás de él o viceversa. Y generalmente uno está para ayudarse. Entonces, por ejemplo, si a alguien se le cae la señal y está en la exposición, inmediatamente otro le coge la mano. ¿Por qué? Porque como las exposiciones son al azar y todo, debo saber yo todo la exposición, no solo voy a aprender mi partecita. En la vida profesional yo no puedo andarme aprendiendo la partecita, ¿verdad? Tengo que aprenderme absolutamente todo. Entonces vamos a suponer que a alguien, no sé, por decir algo, no sé, a algún compañero,
por ejemplo, decir algo, a Lady, que está lejos ella, se le cae la señal y no puede exponer. Inmediatamente, no damos ni a notar. Inmediatamente otro compañero le coge la mano y no se queda sin calificación. Jamás se puede quedar sin calificación. Jamás. Ese es el espíritu de cuerpo, la solidaridad que vamos a mantener también en el aula de esta forma virtual. Y yo considero de que somos privilegiados de estar en la universidad. Yo les hablo con toda honestidad. Yo soy privilegiado por Diosito de tener trabajito, ¿verdad? Yo todas las mañanas a mi mamá, cuarto a las 7, ya la estoy llamando. Ella es como si fuera mi novia. Está sentada esperándome ahí porque tiene dificultades para movilizarse en su piernita. Y todos los días la llamo. Y al final, cuando ella se despide, bueno, da la bendición, las madres son así. Dicen, no te olvides que tienes trabajo por tus estudiantes. Claro que sí. Ustedes son la piedra angular. Ustedes son la piedra fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin estudiantes no hay universidad, decíamos antes los estudiantes cuando decíamos que eran las universidades revolucionarias. Así se decía, sin estudiantes no hay universidad. Ustedes son la piedra angular, pero hay que justificar la presencia en la universidad. Hay una cantidad, fíjense, de jóvenes que prácticamente se quedan sin estudiar hoy en día porque no pueden conseguir el cupo, no pueden realmente ingresar por diferentes situaciones económicas. Oiga, les quiero contar dos casos que me pasaron en el ciclo anterior y otro anteayer, el día martes. El día martes. En el ciclo anterior había un joven de primer ciclo que era de una parroquia de Gonzanamá. Muy talentoso el chico, muy talentoso. Llegaba prontísimo a la asignatura. Yo prácticamente llegaba y poníamos a conversar largo ahí. Me parece que era de las Aradas, algo así, me acuerdo. Oiga, tuvo tres clases. Y a la tercera clase se retiró. Chuta, y yo ya no lo veía en la mañana, que siempre entraba primero, y un día lo llamé por teléfono. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Le digo que no. Ingeniero Isabel dice que por el sitio donde estoy, dice, no hay internet. No, fíjense, no hay internet. No puedo conectarme. Del sitio donde me conectaba, la señora pues ya no me quiere dar. Y todo. Oiga, le digo, verá, le digo, no se preocupe, yo lo voy a llamar. Y yo en el celular sí tenía tiempo ilimitado. Y yo le voy a llamar, le voy a dar tareas por ahí, todas cuestiones. Asistió a una clase más. Yo lo llamaba por teléfono, le mandaba las tareas. Bueno, para que el chico no se quede. Pero ya en la cuarta clase llegó y me dijo, ingeniero, yo le agradezco su buena intención, pero lamentablemente con nosotros tenemos problemas. Y se retiró. Un chico talentosísimo, talentosísimo. ¿Verdad? Pero lo que me pasó el día martes sí fue, chuta, lapidario y me quedé con muchísima pena. No voy a decir el nombre porque ustedes pueden conocer. Una persona, verán, que estaba en séptimo ciclo. Me escribe el martes, me escribe. Y yo decía que me escribe, le digo, oye, usted no está, le digo, en octavo, no la veo, le digo, porque estoy dando legislación a octavo. No, ingeniero, lo que pasa es que no voy a estudiar. Digo, pero ¿qué pasó? Bueno, ella tuvo problemas de salud y también tuvo problemas por ahí académicos con alguien que prácticamente le hizo la vida de cuadritos, ¿no? Fíjense, la chica de séptimo ciclo se retira de la carrera, escucharán, de la carrera. Entonces dice, ingeniero, sabe que me tengo que retirar, dice, porque ya no puedo matricularme, que esto que el otro, aquí más allá. Voy a ver si despuesito, dice, puedo estudiar otra carrera, porque ya forestal, que era lo que a mí me gustaba, ya no puedo estudiar. Miren. Y a veces nosotros estamos realmente ahí, en la universidad, y no hacemos esto que dice ahí, tres cosas fundamentales. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a estudiar en el posgrado en Cuba, en la primera clase, el profesor nos dijo, este profesor nos iba a dar, me acuerdo, cultivo de tejidos, me acuerdo, una materia. Y él dijo en la primera clase, señores, ustedes para ser buenos estudiantes tienen que girar en torno al verbo estudiar. ¿Cómo es eso? Dice, primero, estudiar. Segundo, saber estudiar. Y tercero, volver a estudiar. Si ustedes hacen esas tres cosas, generalmente tienen el éxito asegurado. Dijimos, son linda cosa, todo de estudiar. Lamentablemente es así, chicos. Los que realmente no quieren estudiar, definitivamente las cosas no vienen fáciles, verán. Hoy está complicado. Hoy prácticamente con todo lo que se viene dando, fíjense, las cosas se vuelven más complicadas. Nunca deja de estudiar. Porque si uno deja de estudiar, deja de aprender. Y para poder enseñar, primero hay que aprender. Yo digo que creo que hasta el último minuto que uno tiene en la vida acá, prácticamente no deja de aprender. Entonces, el primer elemento fundamental, chicos, que hay que practicar, hay que estudiar. Entonces van a decir, es que no estamos presencialmente. Oiga, ahorita con mayor razón. Pues tenemos hasta mayores herramientas para poder estudiar, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar. No se olviden. El segundo, hay que saber estudiar. ¿Qué es saber estudiar? Tener una estrategia de estudio. Es decir, ¿cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a leer? Yo siempre digo que el primero es una vista así como el águila, rapidita. La segunda ya es una vista de empoderamiento.
Y la tercera es de comprensión. Yo me acuerdo que en la escuela que yo estudié en Malacatos, había una asignatura, ¿verdad? En la escuela que se llamaba lectura comprensiva. Fíjense, lectura comprensiva. ¿Qué nos hacía el profesor? Nos daba redacción, por ejemplo, no sé, Pepe salta la llama, y había que leer y comprender aquello. Es decir, hay que tener una estrategia de estudio. No es tampoco subrayar por subrayar, sino que yo debo tratar de tener una estrategia que me permita tener un aprendizaje significativo. Y luego hay que volver a estudiar, ¿eh? Uno se olvida. Yo les digo sinceramente, uno nunca deja de estudiar. Yo, por ejemplo, termino mis clases y veo hay ciertas cosas que no me gustan, las vuelvo a cambiar, las vuelvo a estudiar, porque yo les digo sinceramente, créanme lo que la improvisación no funciona. En la planificación y el orden está todo, ¿verdad? Si yo les digo sinceramente, yo a veces he tratado de improvisar y no hay cómo, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando habla que improvisó. Los otros, si son realmente los otros muy observadores, se van a dar cuenta que le está improvisando, que no estudió. Es decir, en el estudio no puede primar la improvisación. Hay que volver a estudiar, chicos. Hay que volver a estudiar. Miren, cuando uno hace una presentación, uno dice, de aquí salgo de la universidad, nunca hay de hacer una presentación. Resulta ser que va a trabajar en una institución, Senagua, lo que sea, y tiene que hacer una exposición. Les contaba a ustedes el día lunes que había chicos que exponían de instituciones del Ministerio del Ambiente, del Senagua. Con qué claridad, con qué versatilidad que exponían. Es decir, siempre vamos a estar expuestos a exponer. Entonces, hagamos méritos para estar en la universidad. Saquémosle crédito a la universidad. Que no digan que yo pasé por la universidad, sino que la universidad pasó por mí y me dejó huellas positivas. Verán, otro chico también que me contaron, justo los que están ahorita ya egresaron, verán. Un chico se ha quedado, verán, también, fíjense, de décimo, o sea, ahorita debería estar egresado, se quedó también por falta de herramientas tecnológicas, por falta de internet. Entonces, imagínense, saquémosle, chico, provecho a la universidad. Aprovechemos de la universidad y no nos sintamos pobrecitos, porque algunos dicen, es que apenas estudio en una universidad pública, en una universidad estatal. No, la Universidad Nacional de Loja es una de las mejores universidades del país, y yo diría del referente en el sur del Ecuador, y por lo tanto deberíamos sacarle todo el provecho. Si ustedes cumplen aquello, por favor tienen que revisar el acta que ya está subida en la página web, que gracias a Katy, realmente ella me ha ayudado con tanto desinterés, con tanta dedicación. Yo no puedo ser menos que agradecerle a Katy por ese favor inmenso que me ayudó con las firmas. Ya están subidas las actas, para que ustedes las revisen, y para que ustedes las puedan leer y puedan dar su veredicto. Por favor, si alguien no puede leer la acta hasta que se lea, hasta que se cierre la plataforma, me avisa, porque podría pedir a la UTI para poder un poco reabrir para que las puedan leer, pero me avisan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Cumplir con todos los requisitos. Si ustedes cumplen con todo eso, señores, ustedes me conocen como soy yo les pongo la calificación que ustedes obtienen, y yo no les pongo la calificación al último. Como docente, lo único que hago es sumar, sacar un promedio, y esa es la nota de ustedes. Y si Dios lo permite, pues al final, por el mes de marzo, estaremos socializando las calificaciones de todos y cada uno de ustedes en base a lo que han ido construyendo, en base a lo que han ido creando. Si el año anterior todavía tuve dificultades en hacer el resumen, pues ahora voy a retroalimentar y voy a hacer bien el resumen, porque además eso me va a ejercitar para poder escribir la problemática, la justificación de mi proyecto de investigación de tesis. Si en el ciclo anterior todavía no apliqué bien las normas de elaborar láminas de PowerPoint, pues ahora lo voy a hacer extraordinariamente bien y me voy a ejercitar en la exposición sin leer textualmente, porque ya viene la exposición de mi proyecto de investigación de tesis. Usted le van a dar 30 minutos para que haga la presentación. Y en esos 30 minutos usted tiene que hacer una condensación de todo lo que dice la tesis, ¿verdad? De todo lo que dice la tesis. Tiene que exponer la introducción, tiene que poner la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones. Entonces, si todavía en el ciclo anterior tuvimos esas falencias de que las láminas no cumplían con los requisitos indispensables, hagámoslo bien, hagámoslo bien. Y por ello, entonces, yo al último lo único que hago es sumarles y sacarles un promedio, y además ya cada cual sabe lo que tiene. Yo les envío incluso la calificación que tengan. Por eso estoy preocupado y quisiera que ya todos pudieran ingresar al sistema, porque automáticamente cuando yo les califico ahí, pues inmediatamente les va la nota a ustedes, y a su vez después incluso les sé mandar al WhatsApp, ¿no? Muy bien, aquí está la bibliografía que está también contenida en el texto guía. En la plataforma también hay otro documento también que pueden utilizarlo para poder leer sobre resolución de conflictos. Y
yo me ratifico en esta filosofía de trabajo. Libertad con responsabilidad. Y cada vez, fíjense, se reafirma aquello lo que dijo Henry Ford, ¿no? De que calidad significa hacer las cosas bien cuando nadie me ve. Lamentablemente, pues yo no los puedo ver a ustedes. Cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero eso se va a ver reflejado primero en su rendimiento académico, pero no tanto en eso, sino en su rendimiento, en su hacer profesional. Entonces, miren, por eso digo que ustedes están a un puntito así, pero ya están ustedes terminando la profesión, están en las postrimerías de la carrera. Entonces, tratemos de cerrar con broche de oro. Miren que yo siempre digo, a ustedes ya les quedan contaditas exposiciones. Ustedes ya van a tener poquitas exposiciones. Traten de que esas exposiciones que les queden, hacerlas de la mejor manera. Porque ya después en la vida profesional ya no va a ser por 1 punto, por 2 puntos, posiblemente sea por un ascenso laboral, por ingresar en una institución, por mejorar de salario, y ahí ya no va a ser entonces por 1 punto, 2 puntos. Pongamos en práctica hoy ese tipo de exposiciones. Además, interioricen y realmente háganlo filosofía de vida estar en la universidad, ¿verdad? Yo veía los estudiantes que ya están ahorita de egresados, ¿no? Veía el día que les hicieron la despedida virtual, creo que les habían hecho, me daba tanta melancolía de ver cómo escribían, que decían que no querían irse, ¿verdad? No querían irse, y qué pena, último día en la carrera, decían, escribían ahí yo estaba leyendo algunos estados de WhatsApp, y escribían, dice, último día de la carrera, miren, aprovechen ustedes, aprovechen que están ahorita, todavía tienen prácticamente ciclo y medio, ya ciclo y medio. Tienen ciclo y medio y están fuera de la universidad. Entonces tratemos de hacer bien, tratemos de responsabilizarnos de las actividades que como estudiantes debemos cumplir. Y lógicamente, como dijo antes, Alison creo dijo que si hacemos con responsabilidad las cosas, el éxito está asegurado. El éxito está asegurado. Recuerden lo que le dijimos de Juan Montalvo, ¿no? Que decíamos, yo le cambié la palabra trabajo por estudio, de que solo el que estudia puede sentir la satisfacción del descanso. Pero para poder tener éxito, decíamos, ahí sí, ¿cuáles eran los 3 requisitos para tener éxito? A ver, ahora sí, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los 3 requisitos para tener éxito? Ahí sí es conocimiento, esfuerzo y actividad. Esfuerzo y actividad. Muy bien, Blanca. Conocimiento, esfuerzo y actividad. Y decíamos que el conocimiento, los seres humanos adquirimos de 3 maneras. Adquirimos desde el punto de vista cognoscitivo, que tiene que ver con el cerebro, el pensamiento, la cabeza. Es el primer elemento fundamental para poder tener conocimiento es a través del cerebro. Pero ¿quiénes tienen más conocimiento? Los que más perseveran, los que más leen, los que más estudian, los que vuelven a estudiar. Pero todos tenemos la misma capacidad. Lo único que varía es la perseverancia, la dedicación, nadie más. Que nadie le diga, oye, tú no eres inteligente. Todos somos inteligentes. Lo que pasa es que algunos le ponen más cabeza y otros le ponen menos cabeza en el aprendizaje cognoscitivo. Segundo elemento, ¿cómo se aprende? A través de la parte psicomotora o psicomotriz, es decir, a través de las habilidades y de las destrezas, ¿no? Lo que se puede hacer con las manos, lo que se puede hacer con las extremidades. Por ejemplo, las mujeres son muy prolijas, por decir algo, en hacer a veces, no sé, las carátulas, en hacer cosas hermosas. ¿Por qué? Porque la mujer realmente dicen que es muy, ¿cómo le diría? Multifacética. Dicen que los hombres solo somos visuales, ¿verdad? ¿Y sabe por qué somos visuales? Porque dice que cuando recién se formó en la era primitiva, dice que la labor que tenían los hombres, como eran cazadores, era de ir a cazar los mamuts y únicamente tenían que poner atención. Es decir, los hombres somos visuales. En cambio, las mujeres son auditivas, son multifacéticas. Es decir, pueden hacer incluso una y varias cosas a la vez y por lo tanto pueden aprender mucho más rápido. A veces uno se ata cuando tiene solo que manejar el control remoto, ¿eh? Si maneja el control remoto ya no puede manejar otra cosa, el celular, por ejemplo. Entonces, el segundo elemento, cómo se aprende, es a través de las habilidades, de las destrezas. Hay gente que, por ejemplo, tiene una habilidad enorme, por ejemplo, para sembrar, no sé, plantas en el vivero, para llenar fundas, para poder cortar un árbol. Yo, por ejemplo, siempre admiro la habilidad del ingeniero José Castillo, por ejemplo, para derribar un árbol. Es parte de la habilidad, es parte de la destreza y, lógicamente, forma parte del conocimiento. Y el tercer elemento, cómo se aprende, era la parte afectiva, la parte del corazón, la parte de las emociones. Si yo no me he perdido esa capacidad de emocionar, me voy a aprender con más gusto, con más alegría, con más entusiasmo. Pero si yo, en cambio, no me emociono, me da igual, soy un amargado, todo se me va a ser difícil para poder aprender. Entonces, el conocimiento se aprende a través de la parte cognoscitiva, a través de la parte psicomotora, a través de la parte afectiva. Conocimiento.
Pero si me quedo solo en el conocimiento y no desarrollo, ¿qué es el siguiente elemento que teníamos que hacer? El es, ¿cuál es el siguiente Esfuerzo. elemento? El esfuerzo. Si solo me quedo en el conocimiento y no me esfuerzo por querer hacer las cosas, definitivamente no voy a tener éxito. El esfuerzo es de fundamental importancia. Por eso algunos dicen generalmente de que la recompensa que usted recibe en la vida es producto del esfuerzo que realizó. Es decir, es directamente proporcional el éxito que usted tiene al esfuerzo que usted le puso. Es decir, si usted ahorita se esfuerza, yo sé que ahorita ustedes van a decir, ingeniero, estamos con una cantidad de trabajos, de PDFs, claro, están con las verdes, ¿no? Ya vendrán las maduras, ¿no? Entonces, pero en este momento, la formación académica en la que están les exige, entonces, de que tengan un buen esfuerzo. Y la otra actividad tiene que ver, en cambio, con las... ¿Cuál es el tercero? Actividades. Las actividades. Es decir, con las cuestiones tangibles que tenga que hacer. Es decir, si yo solo me quedo en el conocimiento, esfuerzo y no hago actividades, definitivamente no voy a triunfar, no voy a tener éxito en la vida. Entonces, chicos, les deseo el mejor de los éxitos en la vida, que realmente tanto lo que vayamos a estudiar en esta asignatura les sirva para crecer como profesionales, pero sobre todo como personas, como seres humanos. Recuerden que yo les dije que yo quiero que sean profesionales muy buenos, ingenieros e ingenieras forestales, pero quiero que sean extraordinarias personas, seres geniales, personas humildes, sencillas, que realmente puedan llegar a lo más alto que sean, pero nunca olviden sus orígenes. Nunca demostrar lo que no somos, poses falsas que a veces la gente quiere demostrar lo que no es. Ojo, pero dijimos no confundir humildad con que a uno lo quieran humillar. Hay que ser humilde, pero con altivez. Perfecto. Hasta ahí estamos. ¿Entendido entonces cómo vamos a abordar la asignatura? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces está entendido cómo vamos a abordar la asignatura. Ahora voy a explicar en cambio el sílabo. Yo ya les decía a ustedes de que en el 2010, cuando se creó la Ley de Educación Superior, cuando se estudió la Ley de Educación Superior, antes de eso los docentes veníamos preocupados solo en la enseñanza. Posteriormente, del 2010, los docentes veníamos preocupados del aprendizaje. Y para ello, entonces, tenemos la obligación, ¿verdad? Los docentes, antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacer la socialización del sílabo para que el estudiante sepa de antemano, primero, qué va a enseñar y cómo se va a aprender. Es decir, qué va a enseñar el profesor y cómo va a aprender el estudiante. Entonces, el sílabo para mí viene a ser como la carta de navegación de un marinero, es decir, por dónde vamos a transitar. Y en el sílabo se convierte, como les dije en la clase anterior también, en un documento legal habilitante, tanto para el profesor como para el estudiante. Porque el estudiante puede alegar y puede decir, ¿sabe, señor? Si usted dijo que en el encuadre del sílabo dijo que los parámetros de evaluación son estos, ¿por qué los cambió? Entonces, el sílabo se convierte en un documento habilitante en la carta de navegación. En el sílabo se enuncian todos los contenidos. Es decir, en el sílabo se enuncian todo lo que se va a ver. Y lógicamente, lo que yo como docente apunto es a ver cómo ustedes aprenden. Hoy en día, lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es ver cómo el estudiante aprende, cómo el estudiante se empodera del conocimiento. Y para poder enseñar, primero hay que aprender. Entonces, por ello yo generalmente optimizo diferentes, herramientas de carácter metodológico, articulo diferentes metodologías para que el estudiante pueda empoderarse del conocimiento. Y es la razón por la cual incluso, miren, a pesar de que estamos en esta enseñanza virtual, vamos a hacer prácticas, 5 prácticas, para que el estudiante se vaya empoderando del conocimiento. Pero para eso necesito, lógicamente, la colaboración de ustedes, porque el profesor tiene que hacer todo lo humanamente posible para que el estudiante se empodere de sus resultados de aprendizaje, de los logros de aprendizaje. Yo por eso digo, cuando a veces un profesor me dice, tengo 40 estudiantes, ellos aprobaron solo 10. Oye, ¿qué hiciste con los 30? ¿Cómo los apoyaste? ¿Con tutorías? ¿Los apoyaste con acompañamiento personal? Porque de acuerdo a lo que establece la ley, uno tiene que realmente dar fiel cumplimiento a aquello. Es decir, la ley hoy no quiere invertir en ustedes para que se conviertan en estudiantes fracasados o no graduados. Por eso incluso, miren, ustedes tienen un tiempo para graduarse, porque anteriormente se quedaba uno de egresado de por vida. Hoy en día, el espíritu de la ley es de que todos realmente puedan llegar a ser graduados, puedan realmente a titularse, y para ello es de fundamental importancia que se apropien de los resultados de aprendizaje. Aquí está la información de la asignatura. Es importante cuando uno va a hacer un posgrado, ¿no? Porque generalmente por ejemplo, maestrías que no constan y que no forman parte de la UNESCO, el CENESID no las reconoce. Entonces es importante considerarlo.
Y aquí también lo que les decía aquel día, ¿no? De que uno puede incluso graduarse hoy hasta por un examen complexivo. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es como hacer la tesis, ¿verdad? No es como tener un documento y además incluso las universidades hoy en día otorgan y ofrecen maestrías pensando o partiendo de cuál ha sido su tema de investigación de tesis. Por eso digo que ahorita para la materia, ustedes tienen que hacer, para el caso de proyectos de investigación, un proyecto de investigación y luego pueden decidir. Pero yo siempre les aconsejo que realmente hagan un trabajo de investigación que les permita luego estar dentro de los diferentes códigos y créditos que tienen generalmente las maestrías. Legislación ambiental que vimos anteriormente es un prerequisito y no existen requisitos que se estén dando al mismo tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Para mí generalmente es de fundamental importancia que el futuro ingeniero e ingeniera forestal sea empapado de la realidad desde el punto de vista de los elementos básicos conceptuales. En los conflictos socioambientales generalmente se ha generado una cantidad de información y es importante que el ingeniero, la ingeniera forestal tenga las herramientas fundamentales relacionadas con los conflictos socioambientales. Pero no solo que tenga los conocimientos, que tenga las estrategias metodológicas para poder transformar un conflicto socioambiental, un conflicto social, en una solución, en una propuesta de mediación. No hay que confundir, verán, lo que son los conflictos sociales con lo que son los conflictos ambientales y con lo que son conflictos socioambientales. Son tres cosas totalmente diferentes. Y eso me interesa que el profesional conozca. Hay mucha gente que dice los conflictos sociales, y los conflictos sociales son, por ejemplo, los que se presentaron en octubre del año anterior. Pero un conflicto ambiental es cuando atañe ya a un elemento del ambiente. Pero cuando decimos un conflicto socioambiental, se están interactuando los elementos del ambiente, pero con una connotación antropogénica, es decir, del ser humano. Me interesa que conozcan aquello. Pero me interesa también que tengan conocimientos, habilidades y destrezas para que en su momento se puedan insertar, por ejemplo, en un problema que existe en la comunidad, en calidad de negociación, en calidad de mediador, para poder solucionar un conflicto socioambiental. Eso es de fundamental importancia hoy en día. Miren, y lamentablemente tenemos conflictos socioambientales en cantidad. Resultados de aprendizaje están directamente relacionados con los objetivos, así me interesa que el estudiante tenga conocimiento sobre las bases fundamentales de los conflictos, que tenga estrategias metodológicas para poderlos solucionar y que lógicamente mecanismos de gestión, de negociación también en lo que tiene que ver con los proyectos que se pueden generar. Como forma parte de los contenidos, entonces a través del estudio de caso también vamos a hacer un análisis de la gestión de proyectos. ¿Cuáles son los temas que vamos a analizar? Vamos a analizar los siguientes temas: elementos fundamentales de los conflictos sociales, características y tipos de los conflictos socioambientales, estrategias de manejo de conflictos socioambientales. Si ustedes se dan cuenta, los contenidos están apoyando tanto a los objetivos como a los resultados de aprendizaje. Resolución y negociación de conflictos socioambientales y el último contenido que tiene que ver con la negociación y con las estrategias de negociación de proyectos. ¿Cómo contribuye realmente los contenidos en el caso de la asignatura, la formación profesional? Miren, en la vida hoy en día hay una cantidad de conflictos. Se dice que los conflictos sociales, los conflictos sociales solo de las personas nacieron con el ser humano. Están intrínsecamente unidos al ser humano. Entonces, siempre el ser humano va a tener que tener estrategias para manejar conflictos y aún más cuando se complican, cuando ya son conflictos socioambientales. Es decir, tener estrategias para la mediación, para la judicialización, para tratar de planificar la gestión de proyectos también. Entonces, es de fundamental importancia desde el punto de vista de la contribución. Con lo que tiene que ver con el currículo, ustedes ya casi son ingenieros e ingenieras forestales, por lo tanto, esta es una asignatura ya profesionalizante, no se la puede dar en cursos más abajo porque no van a entender. Necesitan realmente relacionarse con otras asignaturas de biodiversidad, de legislación, de materias que están íntimamente relacionadas ya con la resolución de conflictos socioambientales. Pero también me interesa que logren concientizar o concienciar de los problemas que puede generar la incidencia sobre la biodiversidad. No quiero realmente profesionales que sean ingenieros e ingenieras forestales, que sean indolentes ante lo que pasa en la colectividad, lo que pasa en el ecosistema, lo que pasa en la comunidad. Entonces es importante, incluso para poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Y aquí, en cambio, vamos interrelacionando los contenidos con los resultados de aprendizaje. Y para eso, entonces, las diferentes metodologías que les había señalado, es decir, para que ustedes, a través de los conocimientos básicos, por ejemplo, puedan interpretar lo que es un conflicto socioambiental. Cada uno de los contenidos que vamos asignando se van interactuando con un resultado de aprendizaje. Por ejemplo, bien, en la negociación, analiza diferentes estilos de negociación. Y para eso, por ejemplo, vamos a hacer el trabajito de tener que analizar
Un estudio de caso sobre un proceso de gestión y negociación de un proyecto. Luego, ¿cómo se articulan los resultados de aprendizaje ya al perfil de egreso? Hoy en día es importante que el ingeniero, la ingeniera forestal, por ejemplo, esté en la capacidad de diagnosticar la situación actual de los recursos y ver cómo puede aportar a la solución de ese tipo de problemas que se presentan en el ambiente. Entonces aquí vamos interactuando cada uno de los resultados de aprendizaje para lo que queremos que aprenda el futuro ingeniero e ingeniera forestal. Y lógicamente para eso tenemos bibliografía, que la he contenido yo en un textito guía que lo he elaborado exclusivamente para ustedes con un especial afecto y cariño para poderlo ir analizando y que les dé luces, ¿no? Para poder luego, cuando estén en la vida profesional, interactuar en lo que tiene que ver con la profesión. Y finalmente, lo más importante que yo les decía, todo es importante en el sílabo, pero esta es la parte que de alguna manera lo compromete tanto al docente como al estudiante, porque vienen a ser los parámetros de evaluación. Yo les he señalado que vamos a dar 3 evaluaciones. La primera va a ser más o menos al intermedio de la asignatura, la segunda ya casi al final, y la tercera, que normalmente se tomar de toda la asignatura, va a ser en cambio la ponencia para la dramatización del conflicto socioambiental. Todas las pruebas valen 40%, todos los informes valen 40%, todas las participaciones valen 20%, en la que incluyo la asistencia, no se olvide. Pero eso yo no lo puedo cambiar. Eso no puedo, qué sé yo, mañana les tomo un examen y veo que el examen estuvo muy facilito y todos me sacaron 10. Y les digo, como el examen estuvo muy bien, no vale ya 100%, vale 2%, vale 2 puntos. No. Usted dijo, señor, el día del encuadre y está en actas de que realmente esos parámetros van a hacer valer. Chicos, hay que hacer valer los derechos. Si realmente en el sílabo, que es un documento habilitante y que reposa en este momento en la carrera, reposa en la secretaría, reposa en el EVA, este es un documento habilitante que lo compromete tanto al docente como al estudiante. Además, todas las clases que yo voy dando las grabo y las subo a Zoom. Pongan la clase de proyecto, no sé si ya la vieron, ya está ahí en el Zoom. ¿Cómo estamos? ¿Estamos de acuerdo con el sílabo? Sí, Inge. Muy bien. Además, recuerden que de esto la carrera también hace una evaluación al final para indicar si el docente pues ha hecho la socialización del sílabo. Además, no porque sea una obligación, sino por convicción, Los docentes tenemos que realmente ser éticos y tenemos que demostrar a los estudiantes qué es lo que les vamos a enseñar. No se trata de impresionar, sino de inspirar. Yo siempre digo que el profesor no debe impresionar a los estudiantes. El profesor debe inspirar confianza, debe inspirar amor, debe inspirar realmente deseos de querer alcanzar las cosas. Esta es la tarea que les hablaba, que ya está en la página y que es necesario entonces que los que tienen puedan acceder a la misma y vean exactamente cuáles son las fechas en las cuales hay que realizar la tarea, ¿sí? Y los que no puedan hacer, por favor, presentan la tarea también en los plazos establecidos. Me parece, creo que no sé exactamente cuándo, no me acuerdo ahorita cuándo cuándo vence el plazo. Pero si alguien, por poner un ejemplo, creo que puse el miércoles. El miércoles plazo para subir la tarea y no la subió, pues si me la envía al correo, ya es extemporánea, ¿verdad? Entonces vamos a subir dentro de los plazos establecidos. Además, todas las tareas que yo doy, generalmente las doy con un tiempo prudencial para que puedan completarlas. No las doy de la noche a la mañana, porque los estudiantes también pues tienen que descansar, tienen que dormir, tienen que oír música. No podemos darlas de un día para el otro. Todas las tareas están explicadas con lujo de detalles en el EVA. Están explicadas exactamente, incluso ya con la experiencia que tuve el año anterior, que algunos no presentaban y teníamos que darnos el trabajo de pedir a la UTI que les presenten y todas cuestiones. Hoy les he puesto hasta con otro color el día y la hora que hay que presentar la tarea o que hay que participar en un foro. Esta tarea va a tener 3 hojitas en Word, solo en Word. 3 hojitas. En la primera hoja, la carátula que lleva por título, tema, datos personales y contestación de preguntas. Esto está, no copien nada. Todo esto está en la tarea, está ahí en el EVA, está anotado con un archivo adjunto incluso, donde está toda la información, pero tienen que completarme toda la información que está ahí, ¿no? Y al último dice que es para usted aprender con una sola palabra, que esté relacionada a todo lo que hablamos en el encuadre, tanto de la clase anterior de proyectos como en esta, ¿no? Con una sola palabra. Y me incluyen una fotito actualizada de ustedes a colores en la parte superior. A propósito, también los que todavía no tengan la foto en el perfil, por favor, del correo, por favor, ponerla para poder ingresar al aula. Van a tomar todo en cuenta, verán esas restricciones para poder ingresar al aula del EVA. Entonces, eso va en la segunda hoja. Entonces, en la primera hoja, la carátula que dice tema, datos personales y contestación de preguntas. En la segunda hoja, todos los ítems. Si a alguien le falta un ítem, pues le va a bajar en la calificación. Y en la tercera hojita vamos a contestar estas preguntas. Concretamente,
Como usted le entienda, en 2, 3 lineecitas, no más. Esto va en la tercera hoja. Nada de 3 y 4. Tercera hojita, concreto. Primero, ¿cómo podría definir usted de forma general un conflicto social? ¿Verdad? Ya dije antes lo que es un conflicto social. ¿Cómo podría definir, en cambio, ya un conflicto socioambiental? Socioambiental. Tercera, indique 2 causas de los conflictos sociales y 2 causas de los conflictos socioambientales que usted conozca. Verán que son diferentes. Si la definición de un conflicto social y de un conflicto socioambiental son diferentes, las causas también van a ser diferentes. 2 citas, 2 citas, ni una ni 3, 2 citas. 2 de los conflictos sociales y 2 de los conflictos socioambientales. Anote 3 ejemplos de conflictos socioambientales que conozca usted. Esto incluso les va a servir para poder seleccionar luego ya en el grupo algún conflicto socioambiental para poder trabajar en las prácticas que vamos a desarrollar. Incluso puede seleccionarse, no sea un conflicto, pero que sea asequible a la información. Anote 3 conflictos, en cambio, socioambientales que usted conozca. Socioambientales, estos son los que vamos a usar para poder hacer posiblemente las prácticas, aunque después pueda que ustedes elijan otro, ¿no? ¿Cómo podría definir usted qué es la mediación de un conflicto socioambiental? ¿No? Es decir, para usted, ¿qué es la mediación? ¿Qué es el negociador de un conflicto socioambiental? Algún día ustedes van a ser ingenieros e ingenieras forestales ya en poquito tiempo y posiblemente les toque, no sé, estar en el plano de ser un negociador, un mediador, o tal vez en el plano de ser un actor primario, un actor secundario, un actor interesado, o estar en el plano de autoridad, ¿no? Estar en el plano de ser del Ministerio del Ambiente y por lo tanto la autoridad ambiental que tiene que solucionar el problema. Y finalmente la pregunta número 7 dice, enumere 3 características que debe reunir un mediador de un conflicto socioambiental. 3 características. 3, verán. 3 guioncitos. 1, 2 y 3. Nada más. Estas 7 preguntas hay que contestarlas y tiene un valor de 4 puntos. Hay que subir en un archivo en Word a la página y ya les digo, si alguien no puede hacerlo todavía hasta la fecha señalada, entonces lo sube por favor, entonces al correo, pero en el tiempo establecido. Hasta aquí, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, el encuadre de la asignatura, para que ustedes sepan exactamente cómo vamos a abordar los contenidos, cómo vamos a abordar las prácticas, hemos explicado el sílabo, y entonces, recuerdo, por favor, revisen las actas, dando gracias a Katy, ya están las actas en el EVA, ¿sí? Revisen las actas, revisen los datos de la tarea de datos personales y contestación de preguntas, y ya está también la tarea del análisis del tema 1, dividido en 2 subtemas, subtema 1 y subtema 2. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro cómo vamos a abordar la asignatura? ¿Quedó claro? Sí, está todo claro. Perfecto, muy bien, muy bien. Yo tengo una preguntita ahí. Sí, claro. ¿Hasta cuándo es la fecha máxima para la entrega de los deberes? A ver, me parece que es la de datos personales, me parece que es hasta el 5. El de datos personales, A ver, Inge, está es para fecha del miércoles 28 a las 7 de la mañana. Lindo, Y el de la otra tarea que nos envió está para 7 de la mañana el 5 de noviembre. Sí, está lejísimo, ¿verdad? Pero no se confíen. Está lejísimo, ¿verdad? Gracias, Blanca. ¿Y el foro? ¿El foro, señor Blanca? ¿Verdad que del tema? El foro está para el miércoles 4 de noviembre, 7 de la mañana. Verán que está larguísimo, pero no se confíen, no se confíen, no se confíen. Verán ya con la experiencia que tuvimos el ciclo anterior, no se confíen. Entonces, todos los trabajos, créanme lo que están cronometrados para que no les caiga uno encima de otro. Pero vayan dosificando el tiempo, vayan planificándose y ordenándose. Recuerden la filosofía del trabajo que di que quiero que ustedes la puedan hacer vida de su vida, carne de su carne, planificación y orden. Entonces, me voy a permitir correr lista. Posiblemente llegaron algunos estudiantes para que no se perjudiquen. Burneo Luis. Bueno. Campo Verde Dalton. Celi Lady ya llegó. Muy bien, Lady. Ordóñez Clever. Clever ya va faltando 2 faltas. Miren, si yo considerara las faltas, Clever estaría a 2 faltas de perder la asignatura. Porque con 8 faltas se perdería el ciclo. Así que Katy, ¿dónde está Katy? Katy, por favor, recomiéndele, ¿sí? Que en el transcurso de esta mañana me escriban para poderles justificar la falta. Si no me escriben y no me justifican, estoy ofertándome, verán, para que bueno, significa que no quieren, pues no. Ya no es culpa mía, ahí sí, como seguramente ya no es culpa del artista, sino de la guitarra, como dicen los artistas, por favor. Entonces, les digo, por favor, Ordóñez 2 faltas. Quesada Jefferson, igual,
2 faltas ya. 2 más 2, 4. Entonces miren el problema. Y luego Verde Soto Tania, igual. Luego Yunga Jackson, otra vez, tampoco está, ¿verdad? Yunga Jackson. Zapata Alex. Zapata Alex y Shingre Alexander. Ya. Buenas tardes. Presente, ingeniero. Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Entonces, por favor, faltan, verán, Burneo, falta Campo Verde, falta Ordóñez, Quesada, Verde Soto, Yunga y Zapata. Por favor, Ingeniero Zapata, aquí sí estoy presente. A ver, ¿y por qué no contesta? Lo llamamos, Sí, los le 3 dije. veces llamo, como en el cuartel todavía. Zapata Alex. Presente, dije, sí. Ya, muy bien, Alex. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Alex, por estar acá. Entonces, los que faltan, por favor, Katy, que se reporten conmigo, indicando la justificación para que no tengan falta. Muy bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, muchísimas gracias por la atención. No se olviden de ser buenas personas, extraordinarias personas, ¿no? Las más humildes, las más sencillas, pero no humilladas, ojo, no humilladas, ¿no? Y recuerden que todo el éxito depende del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y otra cosa, sáquenle el potencialidad a esta nueva normalidad, ¿no? De estar desde la casita, qué sé yo, con su papacito, con su mamacita, con lo que más quieren. Demuéstrenle lo mucho que se los ama, lo mucho que se los quiere. Yo siempre digo que lo que no se nomencla no existe. El amor no puede prescindir de las palabras. Demuéstrenles lo mucho y lo importante que son en la vida. Miren, fíjense que los padres en esta pandemia tan complicada, yo creo que nunca les han dejado de faltar un bocadito en la mesa. Eso hay que valorar, chicos, como el que más. Así que si Diosito nos lo permite, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una extraordinaria y bendecida semana y un fin de semana. Y si Dios quiere, entonces nos vemos la próxima semana. No se olviden, por favor, de hacer las tareas. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Paso bien. Gracias. Hasta luego, chicos. Bye.